Hay algo que llevas años haciendo mal, y nadie te lo ha dicho directamente. No porque seas descuidado, no porque te falte inteligencia ni capacidad, sino porque desde el principio te dieron los planos equivocados. Lo que la mayoría llama disciplina no es disciplina. Es un esfuerzo disfrazado de constancia. Es fuerza de voluntad pintada de hábito. Y por eso se rompe, por eso falla en los días oscuros. En los días donde el cuerpo pesa y la mente negocia y todo dentro de ti encuentra razones perfectamente lógicas para no hacerlo. Porque lo que construiste no tenía cimientos, tenía impulso, y el impulso se agota. Los cimientos no. Este audiolibro existe para darte los planos reales. No las frases que suenan bien un lunes con cafeína. Los planos reales. La estructura interna que hace que una persona siga construyendo cuando no tiene ganas, cuando está agotada, cuando nadie la ve y nadie la aplaudiría si se rindiera hoy. A lo largo de este recorrido vas a descubrir 3 cosas que cambiarán para siempre la forma en que te relacionas con el esfuerzo. La primera es el error exacto que comete el 99% de las personas cuando intenta construir disciplina, y no tiene nada que ver con la fuerza ni el carácter. Lo verás en el segundo capítulo, y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. La segunda es el momento preciso en que la disciplina deja de requerir esfuerzo consciente y se vuelve tan automática como respirar. La ciencia sabe exactamente cómo se llega ahí, y vas a aprenderlo paso a paso. La tercera es una pregunta que cabe en 7 palabras y que separa de forma definitiva a las personas que se cumplen de las personas que se fallan. La conocerás antes de que este audiolibro termine. Pero antes de continuar necesito pedirte algo. Si ya sientes que esto va a ser diferente a todo lo que has escuchado antes, dale me gusta a este video ahora mismo. Ese gesto simple le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas que lo necesitan. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque lo que viene en cada capítulo fue diseñado para transformar cómo piensas sobre ti mismo. Escribe ahora en los comentarios las palabras MI constancia construye mi destino, no como un ritual vacío, sino como el primer ladrillo real de la estructura que vamos a edificar juntos. Si quieres apoyar este espacio y acceder a contenido exclusivo de desarrollo personal, la membresía del canal está abierta para ti. Y si este audiolibro te está dando valor genuino, el botón de Super Thanks es una forma honesta de decirlo y de hacer que más contenido como este siga existiendo. Bien, los cimientos están listos. Comencemos a construir. Capítulo 1. Lo que nadie te enseñó sobre la disciplina. Había un carpintero en una ciudad pequeña del norte de Japón, que llevaba más de 40 años abriendo su taller exactamente a las 6 de la mañana. No los días buenos, no los días donde había clientes urgentes ni pedidos que entregar, todos los días. Con lluvia, con frío, en los días donde el cuerpo pedía quietud y la mente no encontraba ninguna razón urgente ni visible para moverse. Alguien le preguntó una vez cuál era el secreto. El carpintero dejó de lijar la madera que sostenía entre sus manos. Levantó la vista y respondió algo que quien lo escuchó tardó años enteros en comprender del todo. Dijo que él no abría el taller porque tuviera ganas, abría el taller porque ese era el tipo de persona que él era. No lo hacía para lograr algo ese día específico. No lo hacía por motivación ni por presión externa. Lo hacía porque en algún punto de su vida la acción había dejado de ser una decisión y se había convertido en una expresión de identidad. El taller abierto a las 6 de la mañana no era un hábito de lista. Era el reflejo visible de algo que él había elegido edificar en su interior durante décadas, ladrillo por ladrillo, día por día, sin que nadie lo mirara ni lo aplaudiera. Eso es lo que la mayoría nunca aprende sobre la disciplina. La mayoría cree que la disciplina es una habilidad que se activa cuando uno quiere, como un interruptor que puedes encender si tienes suficiente determinación en ese momento. Y desde esa creencia construye su relación con el esfuerzo de la misma forma siempre. Espera sentir algo primero. Espera motivación. Espera un lunes cargado de energía o un momento de claridad emocional donde todo se sienta posible y urgente al mismo tiempo. Y cuando ese estado no llega, y casi nunca llega exactamente cuando lo necesitas, concluye que le falta disciplina, que es de las personas que no pueden, que algo en su interior está fundamentalmente mal construido. Pero esa conclusión es arquitectónicamente incorrecta, porque estás evaluando el resultado de una estructura que nunca construiste.
Es exactamente como pararte frente a un terreno vacío y preguntarte enojado por qué no hay casa. La disciplina no es un interruptor, es una construcción. Tiene capas. Tiene un orden específico que no se puede invertir sin consecuencias. Tiene materiales que van en un lugar determinado y no en otro. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de buscarla dentro de una emoción y empiezas a verla como algo que se edifica de forma deliberada e inteligente, todo cambia de raíz. Lo que la mayoría llama falta de disciplina es, en realidad, ausencia de estructura. Y la ausencia de estructura no es un defecto del carácter. Es simplemente un plano que nadie te dio. La filosofía estoica entendió esto antes que nadie en Occidente. Marco Aurelio no era disciplinado porque se despertaba con entusiasmo y determinación perfecta cada mañana. Sus escritos privados, esos que él nunca pensó que alguien leería, revelan algo completamente diferente. Revelan a un hombre que luchaba con el cansancio, con la tentación de quedarse cómodo en la cama un momento más, con la resistencia interna que cualquier ser humano normal enfrenta cuando el día todavía está frío y el mundo todavía está oscuro. La diferencia entre Marco Aurelio y la persona promedio que abandona no era la ausencia de esa resistencia, era que había construido algo que funcionaba por encima de ella. Había edificado un sistema de compromisos internos tan claros y tan repetidos que ya no dependían de cómo se sentía esa mañana específica. Los estoicos tenían un concepto que llamaban proéresis. Se puede traducir aproximadamente como la facultad de elección deliberada. La idea detrás de esa palabra era simple y devastadora al mismo tiempo. No controlas lo que ocurre a tu alrededor, pero controlas tu respuesta a ello. Y entrenar esa respuesta, repetirla, anclarla, hasta que se convierta en reflejo, eso era para ellos la base de todo carácter sólido. No fuerza bruta, no heroísmo dramático de película, repetición sostenida de decisiones correctas en momentos ordinarios. Eso es un cimiento. Y los cimientos no se ven desde afuera. Están enterrados. Nadie los admira. Nadie los fotografía. Pero sostienen absolutamente todo lo que está construido encima. Ahora viene lo práctico. Porque entender esto de forma conceptual es útil, pero sin estructura aplicada, no construye nada concreto en tu vida. Clave inicial. La separación entre acción e interpretación emocional. La mayoría de las personas mezcla dos procesos que deberían estar completamente separados. El primero es la acción en sí misma, el segundo es la evaluación emocional de esa acción. Cuando los mezclas, el proceso funciona de esta forma. Primero evalúas cómo te sientes, después decides si actúas o no según el resultado de esa evaluación. El problema es que cuando estás cansado, cuando estás desmotivado, cuando el día fue difícil o la semana fue larga, la evaluación emocional casi siempre concluye que no es buen momento, que mañana será mejor, que hoy fue demasiado. Y cada vez que aceptas esa conclusión como válida, entrenas a tu mente a esperar condiciones perfectas que nunca van a llegar de forma consistente. La clave inicial es estructuralmente simple, pero requiere práctica deliberada. Separa el acto de evaluar del acto de ejecutar. Primero actúas, después, si quieres, evalúas. Esto no significa ignorar tus emociones ni pretender que no existen. Significa que tus emociones no tienen derecho de veto sobre tus compromisos. Puedes sentirte sin ganas y aún así abrir el taller a las 6 de la mañana. Puedes estar agotado y aún así completar la versión mínima de la acción. La separación entre cómo te sientes y lo que haces es el primer ladrillo real de cualquier estructura disciplinada que dure en el tiempo. Clave secundaria. La definición de identidad antes que la acción. Antes de preguntarte qué debes hacer, pregúntate quién eres. No en un sentido filosófico abstracto que suena bien pero no se puede tocar. En un sentido práctico e inmediato. ¿Eres el tipo de persona que se cumple o el tipo de persona que se falla? La respuesta que eliges consciente o inconscientemente no describe la realidad que ya tienes. La construye. Cada vez que actúas en alineación con la identidad que declaraste, refuerzas esa identidad como un pilar que se hace más sólido con cada uso. Cada vez que actúas en contradicción con ella, debilitas ese pilar un poco. El carpintero no abría su taller porque tuviera reservas infinitas de fuerza de voluntad. Lo abría porque décadas atrás había decidido en algún momento que probablemente ni recordaba con exactitud
que ese era el tipo de persona que él era. Y cada mañana que abría ese taller reforzaba esa decisión con un hecho concreto e inapelable. La identidad primero, la acción como su consecuencia natural. Clave siguiente. El estándar mínimo no negociable. Uno de los errores más comunes en la construcción de disciplina es intentar edificar desde el máximo en lugar de desde el mínimo sostenible. Las personas se comprometen a versiones heroicas de sí mismas que son impresionantes sobre el papel, pero imposibles de sostener bajo presión real. Se prometen levantarse 2 horas antes todos los días, entrenarse 1 hora sin falta, trabajar 5 horas de concentración perfecta sin interrupciones. Y esas versiones heroicas colapsan en el primer día difícil, porque no fueron diseñadas para resistir la fricción de la realidad. La arquitectura de constancia no se construye desde el máximo que puedes lograr en tus mejores días. Se construye desde el mínimo que puedes garantizar incluso en el peor día del año. Define una acción tan pequeña, tan innegablemente ejecutable, que sería más esfuerzo buscar una excusa válida que simplemente hacerla. Ese mínimo no es el techo de tu ambición, es el suelo de tu identidad. Y cuando el suelo es sólido, puedes construir encima todo lo que quieras, sin miedo a que se hunda bajo el peso de un mal día. El entrenamiento de los marines en los programas de élite en Estados Unidos incluye algo que desde afuera parece absurdo. Antes de cualquier prueba física extrema, antes de cualquier desafío que ponga a los candidatos al límite de su resistencia, se les exige hacer la cama de forma perfecta, sábanas estiradas, ángulos precisos, sin una arruga visible. No porque hacer la cama forme soldados capaces de operaciones especiales, sino porque cumplir una acción simple, pequeña e inofensiva entrena algo que ningún ejercicio físico puede entrenar directamente. Entrena la obediencia interna, el reflejo de cumplir sin negociar. El músculo que dice este estándar no se discute, y ese músculo, desarrollado en las cosas pequeñas, es exactamente el mismo que funciona cuando el peso real llega. Toma un momento para hacer esto ahora mismo. Responde estas 3 preguntas con honestidad y sin adornos. ¿Cuál es la versión más pequeña posible de la acción que quieres sostener en los próximos 30 días? ¿Qué tipo de persona ejecutaría esa acción sin negociar? ¿Cuándo exactamente la harás mañana? No cuando tengas ganas. No cuando las condiciones sean perfectas. ¿En qué momento específico del día? Escribe esa hora como si fuera una cita con alguien cuyo respeto no puedes perder. El carpintero Ogawa no llegó a abrir su taller todos los días sin excepción de un momento a otro, ni por un acto de fuerza extraordinaria. Llegó después de miles de días donde eligió abrir el taller cuando perfectamente podría no haberlo abierto. Cada uno de esos días fue un ladrillo, y los ladrillos no se admiran cuando estás en medio de la construcción. Solo se comprenden cuando te alejas y miras con perspectiva todo lo que edificaste. Ahora tienes los primeros planos. En el próximo capítulo vamos a enfrentar directamente la razón más profunda y más ignorada por la que la disciplina falla en la mayoría de las personas. El error que el 99% comete sin saberlo, y no es lo que crees que es. Cuando lo veas, va a cambiar para siempre la forma en que entiendes tu propia relación con el esfuerzo. Capítulo 2. El error silencioso que nadie corrige. Existe una pregunta que los investigadores del comportamiento humano llevan décadas intentando responder con precisión. ¿Por qué 2 personas con exactamente las mismas capacidades, exactamente el mismo acceso a información, exactamente las mismas circunstancias externas, terminan en lugares radicalmente distintos después de 5 años? Una construyó algo. La otra sigue prometiendo que lo va a construir pronto. La respuesta que la mayoría asume es la más cómoda. Talento, suerte, conexiones, circunstancias que no se ven desde afuera. Pero la evidencia acumulada en décadas de estudios sobre motivación, autocontrol y comportamiento sostenido apunta hacia una dirección completamente distinta. La diferencia no está en las capacidades, está en el tipo de combustible que cada persona usa para moverse. Y ese es el error silencioso. El que nadie nombra, el que se desliza dentro de la vida de las personas sin que lo inviten y destruye la constancia desde adentro, sin hacer ruido visible. Aquí está la pregunta central de este capítulo, la que los investigadores llaman el problema del combustible. ¿Estás actuando porque quieres hacerlo o porque sientes que tienes que hacerlo? Parece una distinción sutil. No lo es. Es la diferencia entre una estructura que se sostiene décadas
y una que colapsa en semanas. Cuando actúas porque quieres hacerlo, porque la acción está conectada a algo que valoras de forma genuina y profunda, el esfuerzo percibido disminuye incluso cuando la dificultad objetiva es la misma. El cerebro procesa la acción de forma distinta. No la registra como amenaza ni como imposición. La registra como elección. Y las elecciones no agotan de la misma manera que las obligaciones. Puedes trabajar durante horas en algo que elegiste y sentir cansancio físico, pero no ese agotamiento oscuro que te hace odiar lo que haces. Puedes repetir una acción cientos de veces si está anclada a algo que genuinamente te importa. La arquitectura de constancia tiene un nombre para este tipo de combustible. Lo llama el núcleo del cimiento. Es lo que va enterrado más hondo, lo que no se ve desde afuera, pero es lo que sostiene absolutamente todo lo demás. Cuando actúas porque sientes que tienes que hacerlo, porque alguien te lo exige, o porque la culpa es más fuerte que el compromiso, o porque el miedo a fallar supera al deseo real de avanzar, el proceso es completamente distinto. El cerebro registra cada acción como una pequeña deuda que debes pagar, y las deudas se acumulan, se hacen pesadas. Llega un punto donde el peso de todo lo que tienes que hacer aplasta la voluntad de seguir haciéndolo. No porque seas débil, sino porque nadie puede sostener indefinidamente una estructura que descansa sobre culpa y obligación en vez de sobre elección y valores. Eso es exactamente lo que está ocurriendo cuando alguien empieza con energía enorme en enero y abandona antes de que termine febrero. No es falta de fuerza de voluntad en el sentido que normalmente se entiende esa frase. Es agotamiento de combustible equivocado. Los estudios sobre motivación intrínseca y extrínseca, que comenzaron a acumularse desde mediados del siglo XX en adelante, confirmaron algo que en la práctica ya se intuía, pero raramente se articulaba con claridad. Cuando una persona recibe una recompensa externa por algo que hacía de forma voluntaria antes de esa recompensa, su motivación para seguir haciéndolo de forma voluntaria disminuye, no aumenta. Disminuye, porque el cerebro reinterpreta la acción. Antes la hacía porque quería, ahora la hace por la recompensa. Y cuando la recompensa desaparece o deja de ser suficiente, la motivación original que existía antes ya no está. Fue reemplazada por algo más frágil. Este fenómeno tiene implicaciones enormes para la forma en que construyes tu disciplina. Si atas tus compromisos únicamente a recompensas externas como el reconocimiento de los demás, el avance visible en métricas externas o la validación de otras personas, estás construyendo sobre un cimiento que depende de factores que no controlas. Y cuando esos factores faltan, que inevitablemente faltan, la estructura se tambalea. Pero hay algo más profundo todavía. Hay un segundo nivel de este error, que es incluso más silencioso que el primero. La mayoría de las personas no solo usa el combustible equivocado, además construye su disciplina en dirección equivocada. Se enfoca en el resultado que quiere obtener en algún punto futuro, y usa ese resultado como motivación para actuar hoy. El problema es que el resultado está en el futuro y el esfuerzo está en el presente. Y el cerebro humano no maneja esa distancia temporal de forma eficiente. El futuro no se siente real de la misma manera que el presente se siente incómodo. Por eso, cada vez que el esfuerzo presente compite contra la comodidad presente, el resultado futuro pierde. No porque seas flojo ni irresponsable, sino porque estás usando una herramienta que no fue diseñada para ese trabajo específico. La herramienta correcta tiene otro nombre dentro de la arquitectura de constancia. Se llama ancla de proceso. En vez de dirigir tu atención hacia el resultado que quieres tener, diriges tu atención hacia la persona que quieres ser a través del proceso de ejecutar. La diferencia es radical, aunque desde afuera parezca solo semántica. Cuando tu motivación es el resultado, cada día que no ves progreso visible es un punto a tu estructura. Cuando tu motivación es la identidad que construyes a través de la acción, cada día que ejecutas es en sí mismo el resultado. No esperas a llegar para validar el proceso. El proceso es la llegada. Clave inicial. El diagnóstico de combustible. Antes de añadir más acciones a tu rutina o más compromisos a tu lista, detente y diagnostica el combustible que mueve cada uno de tus compromisos actuales. Para cada cosa que intentas sostener en tu vida, hazte esta pregunta con honestidad brutal. ¿Estoy haciendo esto porque elijo hacerlo, porque está alineado con quien quiero ser? ¿O estoy haciendo esto porque siento que debo hacerlo, porque el costo de no hacerlo me pesa más que el deseo de hacerlo? Si la respuesta honesta es la segunda,
no abandones ese compromiso necesariamente, pero reconoce que está construido sobre cimientos que van a requerir más mantenimiento que los que están anclados en elección genuina, y trabaja de forma deliberada en reconectar ese compromiso con algo que realmente te importe. Pregúntate por qué empezaste. Pregúntate qué dice de ti el hecho de sostenerlo. Pregúntate qué versión de ti mismo está siendo construida por cada acción que cumples. Clave secundaria: la separación entre el cuándo y el por qué. Hay dos preguntas que la mayoría confunde cuando intenta construir disciplina. La primera es ¿cuándo voy a hacerlo? La segunda es ¿por qué me importa hacerlo? La mayoría dedica el 90% de su energía a responder la primera pregunta y casi nada a responder la segunda. Organiza calendarios perfectos, aplicaciones de seguimiento impecables, sistemas de recordatorio que vibran puntualmente en el momento adecuado. Y luego el momento llega, el teléfono vibra, y la persona mira la pantalla y piensa mañana, porque el cuándo sin el por qué es un andamio sin estructura, es una fachada sin edificio detrás. Cuando el por qué es claro y genuino, el cuándo se convierte en un detalle logístico menor. No necesitas recordatorios que luchar contra la resistencia interna todos los días. El por qué actúa como gravedad. No tienes que empujar hacia él, simplemente caes en la dirección correcta. Clave próxima: el protocolo de reconexión. La motivación no es constante en ningún ser humano. Fluctúa, sube y baja con el cansancio, con los resultados visibles, con la dificultad del proceso. Esto no es un defecto de carácter ni una señal de que elegiste mal. Es simplemente la naturaleza del sistema emocional humano. La persona disciplinada no es la que mantiene la motivación alta de forma permanente porque eso no existe. La persona disciplinada es la que tiene un protocolo claro para cuando la motivación cae, un conjunto de acciones específicas que ejecuta, no para volver a sentirse motivada, sino para recordar por qué le importa seguir construyendo incluso sin sentirse motivada. Esto puede ser tan simple como releer algo que escribiste cuando comenzaste y que captura el porqué con claridad. Puede ser tan simple como mirar hacia atrás y reconocer la distancia que ya recorriste. Lo que importa es que tienes un protocolo, que cuando el combustible cae, no improvisas ni esperas que vuelva solo. Actúas de forma deliberada para reconectarte con el núcleo que está enterrado más hondo. Clave 4. La reinterpretación de los días difíciles. Dentro de la arquitectura de constancia existe una verdad que parece contradictoria hasta que la entiendes completamente. Los días difíciles son más valiosos para la construcción de tu disciplina que los días fáciles. No porque el pésame sea virtuoso en sí mismo, ni porque debas buscar dificultad de forma mala, sino porque los días fáciles no entrenan nada que no ya tenías. En los días fáciles actuar correctamente no requiere esfuerzo ni decisión real, es simplemente el camino de menor resistencia. Pero en los días difíciles, en los días donde todo dentro de ti negocia y busca la salida más cómoda, cada acción que ejecutas de todas formas deposita algo en los cimientos de tu carácter que ningún día fácil puede depositar. Es el equivalente emocional y cognitivo del ejercicio físico. Los músculos no crecen cuando descansas. Crecen cuando los llevas al límite de forma controlada. Tu capacidad de sostenerte a ti mismo crece exactamente de la misma forma. Protocolo de implementación para este capítulo. Esta semana, elige una sola acción que quieras sostener. No la más ambiciosa, la más honesta, la que genuinamente elegirías si nadie te observara ni te evaluara. Escribe en 3 o 4 oraciones por qué te importa esa acción en términos de la persona que estás construyendo, no en términos del resultado que quieres obtener. Lee esas oraciones antes de ejecutar la acción durante los próximos 7 días, sin excepciones, sin negociaciones, no para generar motivación artificial, para mantener el núcleo del cimiento visible mientras los materiales de la estructura todavía están asentándose. Validación de cierre. Los programas de entrenamiento más rigurosos que existen para profesiones que requieren acción bajo presión extrema, desde cirugía de emergencia hasta rescate en condiciones imposibles, no entrenan a sus participantes diciéndoles por qué deberían querer hacerlo bien. Los entrenan ejecutando acciones específicas en condiciones de alta presión, hasta que la ejecución correcta se vuelve el camino de menor resistencia cerebral. No porque la motivación no importe,
sino porque en el momento crítico la motivación no tiene tiempo de activarse. Lo que tiene tiempo de activarse es la estructura que construiste durante los días ordinarios, cuando nadie te observaba y el esfuerzo no parecía urgente ni heroico, pero era exactamente lo más importante que podías hacer. Ahora que tienes el diagnóstico del error más silencioso en la construcción de la disciplina, estás listo para dar el siguiente paso en la arquitectura. Porque identificar el problema correcto es el primer material del cimiento. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que la mayoría nunca considera: cómo las decisiones más pequeñas e invisibles de tu día cotidiano están actualmente, en este momento, construyendo o destruyendo la estructura de disciplina que intentas edificar. Y la respuesta va a ser incómoda de la mejor manera posible. Capítulo 3. Las decisiones invisibles que construyen todo. Hay una historia de un hombre que durante años trabajó como inspector de puentes en una región montañosa. Su trabajo era revisar cada mes docenas de estructuras que sostenían carreteras y vías sobre ríos y barrancos. Y lo que ese hombre aprendió después de décadas mirando puentes con ojos técnicos, cambió para siempre la forma en que entendía no solo las estructuras de acero y concreto, sino cualquier tipo de estructura que un ser humano intenta sostener en el tiempo. Lo que el inspector descubrió no era lo que la mayoría esperaría. Los puentes no colapsan de repente. No se caen por un solo evento dramático que ocurre de la nada en un momento inesperado. Los puentes colapsan porque durante semanas, meses o años nadie atendió la oxidación que comenzó en un punto casi invisible de un apoyo secundario. Porque durante temporadas nadie notó la microfractura que se extendió lentamente en el concreto de base. Porque las inspecciones detectaron señales pequeñas y las clasificaron como no urgentes. Hasta que el proceso acumulado llegó a un umbral que no tiene reversa. El inspector solía decir que un puente que colapsó hoy no comenzó a fallar ayer. Comenzó a fallar el día que alguien ignoró algo pequeño, porque en ese momento no parecía importante. Eso ocurre de forma idéntica con la disciplina que intentas sostener en tu vida. No se rompe por un gran fracaso dramático que puedas identificar con precisión y analizar con detalle. Se va erosionando por decisiones pequeñas e invisibles que nadie examina, porque individualmente no parecen importantes ni costosas. Esto es lo que la arquitectura de constancia llama la capa de microdecisiones. Y es quizás la capa más ignorada de toda la construcción. Piensa en tu día de ayer. No los momentos grandes ni las decisiones obvias. Los pequeños. La forma en que respondiste cuando el cuerpo pidió quedarse 5 minutos más en la cama. Lo que decidiste cuando tuviste que elegir entre abrir lo que debías abrir y abrir lo que era más entretenido en ese momento. Lo que ocurrió dentro de ti cuando apareció una tarea incómoda y la comodidad de posponerla estuvo disponible a un clic de distancia. Cada uno de esos microinstrumentos fue, en términos de construcción de carácter, mucho más relevante de lo que parecía en el instante en que ocurrió. No porque un solo microinstante cambie nada, sino porque la suma de tus microinstantes de hoy describe con exactitud matemática quién vas a ser en 3 años. La lección que el inspector de puentes nunca olvidó. Hay algo profundamente contraintuitivo en la forma en que el cerebro evalúa las decisiones pequeñas. Las evalúa como prácticamente sin costo. El cerebro tiene una tendencia natural a hipervalorar el impacto de las decisiones grandes y visibles, y a subvalorar el impacto acumulativo de las decisiones pequeñas e invisibles. Eso tiene sentido evolutivo. En un entorno de supervivencia primitivo, las decisiones grandes y urgentes eran las que determinaban si seguías vivo. Las pequeñas podían esperar, pero en el contexto de construcción de una vida disciplinada, esa misma tendencia se convierte en una vulnerabilidad silenciosa, porque estás viviendo en un entorno donde la mayoría de lo importante ocurre en las capas pequeñas, en las decisiones que no parecen urgentes ni críticas, en los momentos donde nadie te observa ni te evalúa. La vez que decidiste no empezar lo que habías prometido que ibas a empezar, no se sintió como un gran fracaso. Fue solo ese día, solo esa tarde. Solo ese momento específico donde la resistencia fue un poco más alta que la estructura que tenías construida en ese punto. Pero esa decisión depositó algo en los cimientos. No una grieta enorme, una microfractura. Y la siguiente vez que apareció una circunstancia similar, la microfractura ya estaba ahí, y la resistencia era milímetros más fácil de ceder. Así es exactamente como colapsan los puentes.
Y así es exactamente como colapsa la disciplina. Lo que la arquitectura de constancia propone en cambio. Si la erosión ocurre en las capas pequeñas, la construcción también ocurre en las capas pequeñas. Esta es la verdad que convierte una idea potencialmente deprimente en algo profundamente esperanzador. Las mismas microdecisiones que actualmente están erosionando tu estructura, si son reorientadas de forma deliberada, se convierten en los materiales más sólidos que puedes añadir a tus cimientos. Cada vez que aparece una microresistencia, y eliges hacer lo correcto de todas formas, aunque no haya nadie mirando, aunque no haya consecuencia inmediata por no hacerlo, aunque el costo de ceder sea prácticamente invisible en ese momento específico, estás depositando algo en los cimientos de tu carácter que ninguna declaración de propósito, ni ningún lunes lleno de energía puede depositar. Estás depositando evidencia real de quién eres cuando nadie te obliga. Y el cerebro, ese mismo cerebro que hipovalora las decisiones pequeñas cuando decide ceder, también registra y acumula las decisiones pequeñas cuando decides sostenerte. Cada vez que lo haces, el umbral de resistencia para la próxima vez baja un poco. La estructura se hace 1 milímetro más sólida, y 1 milímetro replicado durante 300 días en un año, se convierte en algo que desde afuera parece transformación dramática, pero desde adentro, fue simplemente el resultado inevitable de acumular decisiones correctas en los momentos donde nadie habría notado si cedías. Las 3 capas de microdecisiones que construyen o destruyen la estructura. Clave inicial. La microdecisión de inicio. El momento más crítico en cualquier proceso disciplinado no es el momento de máximo esfuerzo, es el momento de inicio. El instante exacto entre decidir que vas a hacer algo y comenzar físicamente a hacerlo. En ese espacio de tiempo, que puede ser de milisegundos o de minutos dependiendo del entrenamiento que tengas, ocurre una batalla silenciosa entre la acción comprometida y la resistencia cómoda. La mayoría lo vive como un estado vago de negociación interna donde no hay un ganador claro, pero no tiene que ser así. La microdecisión de inicio puede ser entrenada de la misma forma que cualquier otra habilidad. El método más efectivo que existe para ganar consistentemente ese momento de inicio es lo que los investigadores del comportamiento llaman reducción del umbral de activación. En términos prácticos significa esto: elimina la distancia entre el momento de decisión y el primer gesto físico de acción hasta que sea prácticamente cero. No te preguntes si tienes ganas. No evalúes si las condiciones son perfectas. Ejecuta el primer gesto físico de inmediato, antes de que el cerebro tenga tiempo de construir argumentos en contra. Abre el cuaderno. Pon las zapatillas. Siéntate en la silla. Ese primer gesto físico cambia el estado interno de manera que la continuación se vuelve más fácil que la pausa. Clave secundaria. La microdecisión de calidad. Hay una diferencia entre hacer algo y hacerlo con presencia real. La disciplina de alto nivel no es solo acerca de la frecuencia de las acciones, es sobre la calidad de atención que llevas a cada acción mientras la ejecutas. Puedes ir al gimnasio todos los días y estar mentalmente en otro lugar durante toda la sesión. Puedes sentarte a trabajar durante 2 horas con los ojos físicamente en la pantalla, pero la mente fragmentada en 20 direcciones distintas. La microdecisión de calidad es la que ocurre dentro de cada acción. ¿Estás realmente aquí o estás cumpliendo el mínimo externo mientras internamente ya te fuiste? Esto importa no solo porque las acciones de mayor calidad producen mejores resultados objetivos que los producen. Importa porque la calidad de presencia que traes a tus compromisos es la que determina si esos compromisos te construyen o simplemente te consumen tiempo sin devolverte nada genuino. Clave siguiente. La microdecisión de cierre. El momento que la mayoría ignora completamente es el momento en que terminas una acción. Lo que haces en los 60 segundos después de completar algo importante determina en buena medida cómo tu cerebro archiva esa experiencia para el futuro. Si terminas y de inmediato saltas a lo siguiente sin ningún reconocimiento interno de lo que acaba de ocurrir, el cerebro archiva la experiencia como neutral, como algo que simplemente pasó. Pero si en los últimos 60 segundos de cada acción completada te permites un reconocimiento genuino, no exagerado ni artificial, solo real, el cerebro archiva la experiencia con un valor positivo que aumenta la probabilidad de repetición futura. No estás celebrando que eres increíble. Estás entrenando al cerebro a asociar el cumplimiento con una señal interna positiva, y esa asociación
repetida lo suficiente, es parte del mecanismo neurológico detrás de lo que eventualmente se experimenta como disciplina automática. La resolución de la historia del inspector. El inspector pasó décadas mirando puentes, y lo que terminó siendo su mayor enseñanza no fue técnica ni estructural, fue esto. Los puentes que duraban más no eran necesariamente los que habían sido construidos con los mejores materiales ni con los presupuestos más grandes. Eran los que tenían inspectores que atendían las cosas pequeñas antes de que se convirtieran en urgentes. Los que tenían sistemas de mantenimiento preventivo que intervenían cuando la señal todavía era diminuta e invisible para el ojo no entrenado. La disciplina duradera funciona de la misma manera. No se sostiene porque tengas un carácter extraordinario ni una reserva sobrehumana de fuerza de voluntad. Se sostiene porque desarrollaste la capacidad de atender las capas pequeñas antes de que la erosión acumulada llegue al umbral del colapso. Esa capacidad no es un rasgo que se tiene o no se tiene. Es una habilidad que se entrena. Ladrillo a ladrillo. Microdecisión a microdecisión. En los días ordinarios donde nadie mira y nada parece urgente, y el costo de ceder parece completamente insignificante. Esos son los días que construyen todo. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que cambia radicalmente la experiencia de vivir con disciplina. Hay un momento específico, que tiene una causa identificable y un mecanismo comprensible, en el que la disciplina deja de costar lo que costaba antes. No porque te vuelvas más fuerte de forma misteriosa, sino porque algo en la arquitectura que estás construyendo alcanza un punto de consolidación que lo cambia todo. Ese momento tiene un nombre dentro de la arquitectura de constancia, y llegarlo no es cuestión de suerte ni de talento, es cuestión de estructura. Capítulo 4. El punto de consolidación. Existe un fenómeno que los albañiles experimentados conocen bien y que los aprendices tardan meses en comprender de forma visceral. Cuando estás construyendo una pared, hay un momento durante los primeros días, donde cada ladrillo que colocas parece estar en constante riesgo de moverse. La mezcla todavía está fresca. Los materiales todavía se están adaptando entre sí. Un lío inesperado, una presión desde el ángulo equivocado, una noche de lluvia fuerte, pueden desestabilizar lo que colocaste con tanto cuidado durante horas. La pared existe, pero existe de forma frágil. Todavía no es del todo sí misma. Y luego llega un momento que no tiene una hora exacta ni un día marcado en el calendario. La mezcla termina de fraguar, los materiales terminan de asentarse, y de repente la pared que antes requería cuidado constante para no desmoronarse, es exactamente eso. Una pared sólida, estable, capaz de soportar presión sin que nadie tenga que estar pendiente de ella. No porque haya cambiado nada externo, sino porque el proceso interno de consolidación llegó a su punto de completitud. La disciplina funciona con una mecánica sorprendentemente similar, y la razón por la que la mayoría abandona antes de llegar a ese punto tiene que ver con una expectativa incorrecta sobre cuándo ese punto debería llegar. Todo el mundo ha escuchado la cifra de 21 días para formar un hábito. Esa cifra viene de una observación que realizó un cirujano plástico llamado Maxwell Maltz en los años 60, quien notó que sus pacientes tardaban aproximadamente ese tiempo en acostumbrarse a cambios en su apariencia física. Lo que Maltz observó no era el tiempo necesario para consolidar un hábito complejo. Era el tiempo mínimo que él observó en pacientes específicos, en contextos muy particulares. Pero esa cifra se popularizó, se simplificó, se repitió, hasta convertirse en una especie de ley que no es ley de nada. Las investigaciones posteriores son mucho más útiles y mucho menos cómodas. Un estudio realizado en la Universidad College de Londres, que siguió a 96 personas durante 12 semanas, encontró que el tiempo real para que un comportamiento nuevo alcance un nivel de automaticidad que los investigadores consideraron consolidado oscilaba entre 18 días y 254 días, con un promedio cercano a 66 días. Y ese rango enorme no era aleatorio, dependía de la complejidad de la acción, del nivel de disrupción que esa acción introducía en la rutina existente y, de forma especialmente significativa, del grado de alineación entre esa acción y la identidad que la persona tenía de sí misma. Lo que eso significa en términos prácticos es profundo. Cuando abandonas en el día 22 porque esperabas que para entonces ya no costara y sigue costando,
No estás descubriendo que eres una persona sin disciplina, estás descubriendo que tenías una expectativa incorrecta sobre la arquitectura del proceso. La pared todavía no había fraguado, pero no porque tus materiales fueran defectuosos, sino porque la mezcla necesitaba más tiempo. Lo que ocurre neurológicamente en el proceso de consolidación. El cerebro tiene una estructura que los neurocientíficos llaman los ganglios basales. Es una región profunda, evolutivamente muy antigua, que gestiona entre otras cosas el almacenamiento de patrones de comportamiento automatizados. Cuando aprendiste a andar en bicicleta, eventualmente ese proceso se almacenó allí. Cuando aprendiste a escribir a mano, el movimiento fluido de los dedos en el papel eventualmente se almacenó allí. Cuando conduces un trayecto que conoces perfectamente, puedes llegar al destino sin haber tomado ninguna decisión consciente sobre cómo hacerlo, porque los ganglios basales gestionaron todo el proceso de forma automática, mientras tu corteza prefrontal estaba ocupada en otra cosa. La corteza prefrontal es la región que gestiona las decisiones conscientes, el autocontrol, la planificación. Es la parte del cerebro que usas activamente cuando haces algo por primera vez o cuando haces algo que requiere esfuerzo deliberado, y tiene un costo energético real. No es una metáfora, es literalmente un costo metabólico. Usar la corteza prefrontal de forma intensa consume glucosa a un ritmo acelerado. Por eso el autocontrol se agota con el uso. Por eso tomar muchas decisiones difíciles en secuencia deja esa sensación de agotamiento mental que no es física pero es completamente real. Cuando un comportamiento está en proceso de consolidación, pero todavía no ha llegado al punto de automaticidad, cada vez que lo ejecutas, estás usando corteza prefrontal. Estás tomando una decisión consciente. Estás gastando energía cognitiva real. Eso es lo que se siente costoso. No el esfuerzo físico de la acción en sí misma, sino el esfuerzo cognitivo de tener que decidirla de nuevo cada vez. Cuando el comportamiento finalmente alcanza el nivel de consolidación suficiente para migrar de forma significativa hacia los ganglios basales, deja de requerir decisión consciente. Simplemente ocurre. No porque te hayas vuelto más fuerte en el sentido heroico de la palabra, sino porque el cableado neurológico cambió. La acción tiene ahora una autopista construida dentro del cerebro. Y las autopistas no cuestan lo mismo que los caminos de tierra. Ese es el punto de consolidación. Ese es el momento donde la pared fragua, lo que determina cuándo llegas a ese punto. Clave inicial. La consistencia por encima de la intensidad. El factor más determinante para cuándo llegas al punto de consolidación no es cuánto esfuerzo pones en cada ejecución individual. Es la consistencia con que ejecutas sin saltarte días. Desde la perspectiva neurológica, cada vez que ejecutas el comportamiento, refuerzas las conexiones sinápticas que eventualmente formarán la autopista. Cada vez que te saltas un día en el periodo de consolidación, esas conexiones no se simplemente detienen, empiezan a debilitarse, no dramáticamente, pero retroceden. Y cuando retomas al día siguiente, parte del terreno que ganaste ayer ya no está exactamente donde lo dejaste. La consistencia diaria, incluso en su versión más mínima, avanza más rápido hacia el punto de consolidación que las ejecuciones perfectas con días de pausa entre medio. Clave secundaria. La reducción activa de fricción contextual. El entorno físico y social en que intentas ejecutar el comportamiento tiene un impacto enorme sobre la velocidad a la que llegas al punto de consolidación. No porque el entorno determine tu capacidad, sino porque cada elemento del entorno que añade fricción al proceso de inicio consume corteza prefrontal antes de que hayas empezado a ejecutar. Si tienes que tomar 5 decisiones antes de comenzar la acción que quieres consolidar, ya llegaste a esa acción con menos recursos cognitivos disponibles. La reducción activa de fricción contextual significa diseñar tu entorno físico de forma que la acción que quieres consolidar sea la que requiere el menor número de decisiones y el menor esfuerzo de preparación. El libro abierto sobre el escritorio antes de que te sientes. Las zapatillas junto a la cama antes de que te levantes. El espacio de trabajo limpio y listo antes de que lo necesites. Cada fricción eliminada es corteza prefrontal conservada, y corteza prefrontal conservada es velocidad de consolidación acelerada. Clave siguiente. El registro sin evaluación. Una de las herramientas más subestimadas en el proceso de construcción de disciplina es llevar un registro simple de ejecución.
No un diario complejo, ni un sistema de puntuación elaborado. Solo una marca visible que confirma que hoy ocurrió lo que debía ocurrir. El mecanismo detrás de esto no es motivacional en el sentido superficial. Es neurológico. Ver una cadena de marcas de ejecución consecutivas activa en el cerebro, algo que los investigadores de comportamiento llaman el efecto de continuación de serie. El cerebro humano tiene una aversión natural a interrumpir patrones que ya están en marcha. Una vez que tienes 5 marcas consecutivas, la resistencia a hacer la sexta es significativamente menor que la resistencia que tuviste con la primera. Una vez que tienes 20 marcas consecutivas, la idea de romper la cadena genera una incomodidad genuina que actúa como motivación para continuar. No estás usando fuerza de voluntad para no romperla. Estás usando la inercia del patrón establecido. Y la inercia, una vez generada, trabaja para ti en lugar de contra ti. Clave 4. La gestión del fallo sin catastrofismo. Dentro del proceso de consolidación, los fallos no son lo que la mayoría cree que son. La narrativa dominante dice que fallar un día rompe el hábito y que tienes que empezar desde cero. Esa narrativa es arquitectónicamente incorrecta y neurológicamente inexacta. Un día fallado en el proceso de consolidación es el equivalente constructivo de una lluvia fuerte durante la semana de fraguado de la mezcla. Crea una condición más difícil. Requiere atención extra al día siguiente, pero no destruye todo lo que se construyó antes. Lo que sí destruye la construcción no es el fallo individual, es la respuesta al fallo. La persona que falla un día concluye que todo está arruinado, abandona el proceso por 2 semanas, y luego intenta retomarlo de cero, en un estado de culpa y presión aumentadas, está tomando una microfractura manejable y convirtiéndola activamente en un colapso estructural. La respuesta correcta al fallo dentro del proceso de consolidación es la que los arquitectos de la constancia practican: reconocerlo sin dramatizarlo, entender su causa sin obsesionarse con ella y retomar al día siguiente con la versión más mínima posible del comportamiento. No para compensar el día perdido, para confirmar que el proceso no murió, que la pared sigue en pie, que mañana se sigue construyendo. Una historia que ilustra el punto de consolidación. Hay un músico de jazz que durante sus primeros años de práctica describió la experiencia de aprender una pieza compleja de la siguiente manera. Las primeras semanas eran puro esfuerzo consciente. Cada nota requería decisión, cada transición requería atención explícita. Cometía errores que lo frustraban porque podía escuchar en su mente cómo debía sonar y sus dedos no llegaban a esa imagen. Era agotador, era lento, parecía que nunca iba a cambiar, pero él había aprendido algo de sus maestros que le impidió abandonar. Le habían enseñado que el momento donde más quería parar era invariablemente el momento más cercano al punto de consolidación. Que ese agotamiento que sentía no era señal de que algo estaba mal, era señal de que el proceso estaba exactamente donde debía estar, que la mezcla estaba fraguando, que solo necesitaba no abandonar ahora. Y luego llegó un día, sin anuncio previo, sin ningún marcador externo que lo distinguiera del día anterior, donde se sentó al piano y los dedos simplemente tocaron. No perfectamente, pero sin el peso del esfuerzo deliberado que había estado presente todas las veces anteriores. Algo había cambiado de forma silenciosa durante las semanas de práctica persistente. El cableado estaba construido. La autopista estaba abierta. Ese músico solía decir después que si hubiera abandonado la semana anterior a ese día, nunca habría sabido qué tan cerca estaba. Y esa ignorancia habría construido en su mente una historia sobre sus propias capacidades que habría sido completamente falsa, pero completamente creída. ¿Cuántas estructuras han sido abandonadas la semana antes de fraguar? ¿Cuántas paredes han sido derrumbadas por sus propios constructores justo cuando la mezcla estaba a días de su punto de completitud? Ahora tienes la comprensión del proceso interno, que hace que la disciplina eventualmente deje de costar lo que costaba antes. En el próximo capítulo vamos a enfrentar algo que todos experimentan pero pocos nombran con honestidad. ¿Qué ocurre cuando el sistema que construiste con tanto cuidado se encuentra cara a cara con la adversidad real? No la incomodidad ordinaria de los días difíciles que ya hemos trabajado. La adversidad que sacude los cimientos, la que pone a prueba no si tienes hábitos, sino si tienes estructura real debajo de esos hábitos. Capítulo 5. Cuando los cimientos se sacuden, hay días donde la dificultad es ordinaria. El cuerpo está cansado, el ánimo está bajo,
la motivación no aparece. Esos días son los que hemos trabajado en los capítulos anteriores. Son días gestionables. Son la prueba regular que los cimientos de cualquier estructura disciplinada necesitan superar de forma rutinaria. Y luego hay otro tipo de días. Los días donde algo real se rompe. Donde la pérdida no es de energía ni de motivación, sino de algo concreto y significativo. Donde la vida que construiste con cuidado muestra de repente una grieta que no pediste ni anticipaste. Donde la pregunta no es si tienes ganas de ejecutar tu rutina. La pregunta es si tiene algún sentido seguir construyendo en medio de esto. Esos días tienen una naturaleza diferente y requieren una comprensión diferente. La arquitectura de constancia no ignora esos días. No te dice que la disciplina lo puede todo, ni que si eres suficientemente fuerte, nada te derrumba. Esas son promesas que suenan bien en un cartel, pero que no resisten el contacto con la realidad de una persona real, viviendo una vida real. Lo que la arquitectura de constancia sí tiene para ofrecer en esos días, es algo más valioso que una promesa. Tiene una comprensión de cómo los cimientos reales se comportan bajo presión extrema, y qué puedes hacer de forma concreta y honesta cuando la presión es de ese tamaño. Lo que revela la adversidad real. Existe una diferencia fundamental entre dos tipos de estructura. La primera es la estructura que funciona en condiciones normales. La segunda es la estructura que funciona bajo condiciones extremas. Un arquitecto puede diseñar un edificio que resiste el peso ordinario de su uso diario sin dificultad. Pero el indicador real de la calidad de esa arquitectura es cómo se comporta cuando llega el sismo. Cuando la carga es 10 veces mayor de lo habitual. Cuando las fuerzas actúan desde ángulos que el diseño estándar no siempre anticipa. La adversidad real en tu vida hace exactamente lo mismo con la estructura de disciplina que has construido. No te muestra lo que funciona, te muestra lo que está realmente construido, y lo que simplemente parecía construido mientras no había presión suficiente para distinguir una cosa de la otra. Y esto no es una amenaza ni una razón para el pesimismo. Es una de las informaciones más útiles que puedes tener sobre ti mismo y sobre la calidad real de lo que estás edificando. La persona que atraviesa adversidad real y descubre que su estructura colapsa, no descubrió que es débil. Descubrió exactamente en qué capa de la arquitectura hay trabajo pendiente. Eso es información valiosa. Es el diagnóstico que el inspector de puentes haría sobre la grieta que encontró. Esto está aquí, tiene esta naturaleza, requiere esta intervención específica. No el fin de la construcción. La información necesaria para construir mejor. 3 tipos de adversidad y su efecto específico sobre la disciplina. La primera es la adversidad de interrupción. Es la que corta el flujo de lo que estabas construyendo. Una enfermedad, un viaje largo e inesperado, un periodo de caos externo que hace que tu rutina habitual sea simplemente imposible de sostener durante semanas. Este tipo de adversidad ataca principalmente la capa de consistencia que vimos en el capítulo anterior. Interrumpe la cadena de ejecución en un momento donde la consolidación quizás todavía no era completa. El riesgo aquí no es la interrupción en sí misma, es la historia que construyes alrededor de la interrupción. Si interpretas el periodo de interrupción como evidencia de que no puedes sostener la disciplina, esa interpretación se convierte en una instrucción que tu comportamiento posterior obedece. Si en cambio interpretas el periodo de interrupción como exactamente lo que es, una condición externa temporal que suspendió el proceso pero no destruyó lo que ya se consolidó, la respuesta natural es retomar con la versión más mínima posible en cuanto las condiciones lo permitan. Sin drama, sin presión de compensar el tiempo perdido, con la misma actitud tranquila y deliberada del albañil que vuelve a la obra después de la lluvia. La pared sigue ahí, se retoma donde se quedó. La segunda es la adversidad de pérdida. Es la más difícil de nominar en términos de construcción de disciplina, porque parece casi moralmente cuestionable hablar de rutinas y hábitos cuando lo que acaba de ocurrir es una pérdida real y significativa. La caída de alguien importante, el colapso de una relación central, la pérdida de algo que daba estructura y significado a la vida cotidiana. En esos periodos, la disciplina como se ha descrito hasta ahora en este audiolibro, no es el objetivo principal. El objetivo principal es atravesar el proceso de duelo con la mayor integridad posible. Y ahí la arquitectura de constancia ofrece algo diferente. No te pide que mantengas tus hábitos de productividad intactos.
Te pide que mantengas los hábitos mínimos que sostienen tu salud básica. Dormir lo suficiente, comer de forma razonable, mover el cuerpo aunque sea de forma mínima. Esos no son hábitos de alto rendimiento, son los cimientos de los cimientos, el suelo sobre el que todo lo demás descansa, y sostener ese suelo durante la adversidad de pérdida no es poco. Es quizás lo más disciplinado que puedes hacer en esas circunstancias. La tercera es la adversidad de duda. Es la más silenciosa y en muchos sentidos la más peligrosa de las tres. No viene de afuera, viene de adentro. Es el periodo donde, sin que haya ocurrido un evento externo dramático, empiezas a cuestionarte si lo que estás construyendo realmente importa, si el esfuerzo tiene sentido, si la dirección que elegiste es la correcta, si en algún momento de los últimos años tomaste una decisión que te puso en un camino equivocado y ahora llevas demasiado tiempo en él para ver con claridad dónde está la salida. Esta adversidad ataca directamente el núcleo del cimiento que construiste en el capítulo 2, el porqué. Y cuando el porqué se vuelve borroso o se cuestiona de forma profunda, la motivación para sostener cualquier estructura se fragmenta, no dramáticamente ni de una vez, sino de forma gradual, invisible y exactamente de la misma manera en que el óxido avanza sobre el metal, sin que nadie lo note hasta que ya es un problema serio. ¿Cómo responde la arquitectura de constancia a la adversidad de duda? Clave inicial: la distinción entre duda productiva y duda erosiva. No toda duda es perjudicial para la construcción. Existe una forma de duda que es en realidad una función de revisión saludable, que te hace preguntarte con honestidad si estás construyendo en la dirección correcta, que actúa como el inspector que detecta la microfractura antes de que se convierta en grieta mayor. Esa duda merece ser tomada en serio. Merece tiempo, quietud y honestidad para ser examinada. La duda erosiva, en cambio, no es una pregunta genuina sobre la dirección. Es una voz que se alimenta de cansancio y que usa el lenguaje de la reflexión para justificar el abandono. La diferencia no siempre es obvia cuando la estás viviendo desde adentro, pero hay una pregunta que ayuda a distinguirlas. ¿Esta duda me invita a examinar y posiblemente ajustar el rumbo, o me invita a parar y no retomar? Si la respuesta honesta es la segunda, estás frente a duda erosiva. Y la respuesta a la duda erosiva no es el debate ni la negociación, es la acción mínima inmediata. Ejecuta algo concreto y pequeño en la dirección que te comprometiste, no para resolver la duda, para evitar que la parálisis que genera esa duda deposite materiales inadecuados en los cimientos mientras esperas una certeza que casi nunca llega de forma ordenada ni oportuna. Clave secundaria: el principio de continuidad mínima. En periodos de adversidad real, el objetivo de la disciplina cambia. No es mantener el rendimiento habitual, es mantener la continuidad del proceso, aunque en su expresión más reducida posible. La persona que durante una semana de adversidad intensa ejecuta 5 minutos de la acción comprometida cada día, está haciendo algo más valioso desde la perspectiva arquitectónica que la persona que se exige el estándar habitual de 1 hora. Falla, se siente culpable y abandona completamente. Los 5 minutos no son el objetivo. Son el hilo que mantiene conectada la identidad con el compromiso durante el periodo de sacudida. Cuando la sacudida pase, el hilo sigue ahí. La conexión no se rompió, y retomar desde un hilo conectado es infinitamente más fácil que retomar desde la nada. Clave siguiente: la reconstrucción postadversidad. Cuando el periodo de adversidad intensa termina, ya sea por su naturaleza o por el paso del tiempo, existe una tentación muy humana y muy comprensible de querer compensar, de volver con el doble de fuerza y el doble de compromiso para recuperar el tiempo perdido. Esa tentación, aunque emocionalmente comprensible, es arquitectónicamente contraproducente. No vuelves a la obra de un edificio después de un sismo con el doble de velocidad de construcción. Vuelves primero a inspeccionar los cimientos, a verificar qué sigue en pie y qué necesita atención antes de añadir más carga encima. La reconstrucción postadversidad efectiva empieza siempre desde el mínimo, desde lo más básico, con la paciencia del albañil que sabe que la mezcla necesita su tiempo y que apurar el fraguado solo produce estructuras que parecen sólidas desde afuera, pero que bajo presión real muestran exactamente lo que la prisa construyó. El umbral de la verdad. Hay una frase que los entrenadores de alto rendimiento usan con sus atletas cuando el entrenamiento llega a sus momentos más exigentes: el umbral de la verdad.
El punto donde el esfuerzo es tan alto y el cuerpo tan agotado que ya no hay posibilidad de performance. Solo queda lo que genuinamente está construido, los músculos que realmente se entrenaron, la técnica que realmente se consolidó, el carácter que realmente se formó en las semanas de trabajo invisible. La adversidad en tu vida personal funciona exactamente como ese umbral. No te pide que rindas más de lo que puedes, te muestra exactamente lo que ya está construido, y eso es, si lo recibes con la actitud correcta, un regalo poco cómodo pero profundamente valioso. Porque la disciplina que sobrevive la adversidad real no es la misma disciplina que existía antes de ella. Es más profunda. Tiene capas que la experiencia ordinaria no puede crear. Tiene una calidad de solidez que solo se desarrolla cuando la estructura fue puesta a prueba de verdad y eligió seguir en pie. No porque el dolor sea virtuoso, sino porque lo que construiste en medio de él ya no puede ser quitado por nada de magnitud menor. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que transforma completamente la experiencia cotidiana de vivir con disciplina. Hasta ahora hemos hablado de construir, de los materiales y las capas y los cimientos. Pero hay una dimensión de la disciplina que la mayoría nunca alcanza precisamente porque se quedan en la etapa de construcción permanente y nunca llegan a la etapa siguiente. El momento donde la estructura que edificaste empieza a trabajar para ti, en lugar de que tú trabajes para ella. Capítulo 6. Cuando la estructura trabaja para ti, hay un momento en la vida de cualquier persona que ha construido algo real con sus manos, ya sea una casa, un negocio, un jardín o una habilidad compleja, donde la relación con esa cosa cambia de forma fundamental. Durante meses o años, la persona trabajó para la construcción, dedicó energía, tiempo, atención deliberada, tomó decisiones, cargó materiales, enfrentó resistencias. La construcción existía gracias al esfuerzo constante que la persona ponía en ella cada día. Y luego, en algún punto que no tiene una fecha exacta, la dirección del flujo se invierte. La construcción empieza a trabajar para la persona. El jardín que requirió meses de atención diaria empieza a producir flores sin que nadie se las pida. La habilidad que costó centenares de horas de práctica deliberada empieza a manifestarse de forma natural en situaciones donde antes habría requerido esfuerzo consciente. El negocio que demandó presencia constante de su fundador empieza a generar movimiento propio, que no depende de que el fundador esté físicamente presente en cada decisión menor. La arquitectura de constancia tiene un nombre para ese momento en la construcción de la disciplina. Lo llama la inversión del flujo, y es el estado al que apunta toda la construcción desde el primer ladrillo. Pero la inversión del flujo no ocurre por acumulación ciega de tiempo. No ocurre simplemente porque llevas muchos meses repitiendo acciones. Ocurre cuando se dan 3 condiciones específicas de forma simultánea, y conocer esas 3 condiciones te permite construir de forma deliberada hacia ese estado, en lugar de esperar que llegue de forma impredecible. La primera condición: la identidad precede consistentemente a la acción. En los primeros capítulos de este audiolibro, establecimos la diferencia entre actuar para construir una identidad y actuar desde una identidad ya declarada. Esta distinción, que al principio puede parecer sutil, se vuelve enormemente concreta cuando llevas suficiente tiempo construyendo. Cuando la identidad está primero de forma genuina y consistente, la acción no requiere motivación externa ni interna de la misma manera. La motivación es el combustible que necesitas cuando todavía estás convenciendo a una parte de ti de que vale la pena moverse. Pero cuando la identidad está sólidamente declarada y confirmada por la evidencia acumulada de tus acciones pasadas, el movimiento no requiere convencimiento. Es simplemente coherencia. Es hacer lo que haces porque eso es lo que eres. La persona que durante 2 años ha ejecutado su práctica de escritura sin excusas, no necesita motivarse para escribir mañana de la misma manera que no necesita motivarse para cepillarse los dientes. La acción ya no está en la zona de debate interno, está en la zona de identidad, y las acciones en la zona de identidad fluyen de forma completamente distinta a las acciones en la zona de negociación. Para llegar a ese estado, la condición no es el tiempo transcurrido, es la consistencia de la narrativa que mantienes sobre ti mismo en relación con esa acción. Cada vez que ejecutas y reconoces internamente que lo que acabas de hacer es coherente con quien eres, depositas un fragmento más de evidencia en el archivo que tu cerebro tiene sobre tu identidad. Cuando ese archivo está suficientemente nutrido,
El peso de la evidencia acumulada hace que la acción opuesta a la identidad se sienta más costosa que la acción coherente con ella. Y cuando fallar cuesta más que cumplir, la estructura trabaja para ti. La segunda condición. El entorno está alineado con la estructura. Una de las razones más concretas y menos romantizadas por las que la disciplina eventualmente fluye con facilidad es simplemente que la persona que la practica durante suficiente tiempo construye gradualmente un entorno físico, social e informacional que refuerza en lugar de erosionar lo que está construyendo, no siempre de forma deliberada, a veces simplemente como consecuencia natural de las elecciones que hace. La persona que durante años prioriza el sueño reparador eventualmente deja de tener compromisos sociales en horarios que lo comprometen porque aprendió cuánto le cuesta al día siguiente y fue ajustando sus compromisos en esa dirección. La persona que construyó una práctica de ejercicio matutino eventualmente organiza su noche anterior de una forma que facilita esa práctica porque aprendió que la fricción de las mañanas se decide la noche anterior. Este alineamiento gradual del entorno reduce la demanda cognitiva de mantener la estructura de forma acumulativa y silenciosa. No porque la persona se vuelva más fuerte, sino porque cada ajuste del entorno elimina una resistencia que antes requería energía cognitiva para superar. Y cuando el entorno está lo suficientemente alineado, la estructura se sostiene casi por inercia ambiental en lugar de por esfuerzo deliberado de cada momento. La tercera condición. El sistema tiene redundancia incorporada. Los ingenieros que diseñan sistemas críticos, desde plantas de energía nuclear hasta aeronaves comerciales, incorporan en sus diseños algo que llaman redundancia, capas de seguridad adicionales que no son necesarias cuando todo funciona correctamente pero que garantizan la continuidad del sistema cuando algún componente individual falla. La arquitectura de constancia funciona de la misma manera en su etapa más madura. No depende de un solo hábito, un solo ritual, una sola fuente de energía, ni un solo mecanismo de sostenimiento. Tiene múltiples capas que se refuerzan entre sí de forma que el fallo de cualquiera de ellas individualmente no pone en riesgo el sistema completo. La persona cuya disciplina depende de una sola rutina de mañana perfecta está construyendo un sistema sin redundancia. Cuando esa mañana se interrumpe por cualquier razón, el sistema falla porque no tiene capas de respaldo. La persona cuya disciplina está incorporada en múltiples momentos del día, en múltiples contextos, en múltiples comportamientos que se refuerzan entre sí, tiene un sistema que puede perder componentes individuales sin perder la integridad estructural general. Construir redundancia no significa construir complejidad. Significa construir múltiples puntos de contacto con la identidad disciplinada a lo largo del día, de forma que incluso cuando las condiciones hacen imposible uno de esos puntos, los demás permanecen activos y sostienen la continuidad del sistema. Clave inicial. El mapa de puntos de contacto. Identifica en tu día cotidiano actual todos los momentos donde tu comportamiento actual confirma o contradice la identidad que quieres consolidar. No solo los momentos formales de práctica deliberada, los momentos pequeños también. ¿Cómo empiezas la mañana antes de que llegue el primer desafío del día? ¿Cómo respondes cuando algo inesperado interrumpe lo que habías planeado? ¿Cómo terminas el día en términos de lo que eliges hacer con el tiempo disponible antes de dormir? Cada uno de esos momentos es un punto de contacto. Y el mapa de esos puntos de contacto te da una imagen precisa y honesta de la arquitectura real que tienes construida. No la que describes cuando alguien te pregunta cómo vas, sino la que existe en la realidad de tu comportamiento cotidiano. Clave secundaria. La instalación de rituales de transición. Uno de los mecanismos más efectivos para acelerar la inversión del flujo que hemos descrito es lo que la arquitectura de constancia llama rituales de transición. Son acciones muy breves y muy específicas que marcan de forma deliberada el inicio o el fin de un periodo de comportamiento comprometido. No son rituales en el sentido ceremonial complejo, son señales físicas que le comunican al sistema nervioso que el estado que corresponde a ese periodo está comenzando o terminando. El atleta que antes de entrenar siempre realiza la misma secuencia de preparación de 3 minutos, no lo hace por superstición. Lo hace porque esa secuencia actúa como interruptor contextual que prepara al sistema nervioso para el modo de rendimiento antes de que el rendimiento sea requerido. El escritor que siempre prepara su espacio de trabajo de la misma forma antes de comenzar,
No lo hace por obsesión con el orden, lo hace porque ese ritual de preparación le comunica al cerebro que el tiempo de escritura ha comenzado, reduciendo la latencia entre sentarse y empezar a producir de forma genuina. Los rituales de transición son arquitectónicamente económicos, cuestan casi nada en términos de tiempo y energía, y acumulados durante suficiente tiempo, se convierten en los interruptores más confiables del sistema. Clave siguiente: la gestión del éxito. Hay algo que los libros de disciplina raramente mencionan porque suena paradójico. El éxito es uno de los momentos más vulnerables en la construcción de la constancia, cuando una estructura que construiste empieza a producir resultados visibles. Cuando el trabajo acumulado empieza a hacerse evidente, aparece una tentación muy natural y muy peligrosa: la tentación de aflojar, de tomarte un descanso merecido, de vivir un tiempo de lo que ya construiste sin seguir poniendo materiales nuevos. Esa tentación no es moralmente incorrecta. El descanso es parte legítima de cualquier proceso de construcción, pero la forma en que se gestiona la pausa determina si la inversión del flujo se profundiza o si los cimientos empiezan a erosionarse silenciosamente mientras la superficie todavía luce sólida. La gestión correcta del éxito dentro de la arquitectura de constancia implica dos cosas. La primera es distinguir entre descanso programado, que es parte deliberada del sistema, y abandono disfrazado de merecimiento, que es una erosión que usa el lenguaje del logro para justificarse. La segunda es mantener activos los rituales y comportamientos más fundamentales incluso durante los periodos de descanso deliberado. No al nivel habitual de intensidad, pero activos, porque la inercia de una estructura en movimiento es infinitamente más fácil de sostener que la inercia de una estructura que se detuvo y necesita ser reiniciada. Clave 4. La calibración regular de la arquitectura. Las estructuras que duran décadas no son las que se construyeron perfectamente desde el inicio y nunca necesitaron ajuste. Son las que tuvieron inspectores regulares que evaluaron el estado de los materiales, identificaron lo que necesitaba refuerzo y realizaron intervenciones preventivas antes de que los problemas menores se convirtieran en crisis mayores. La calibración regular de tu arquitectura de disciplina personal funciona de la misma manera, no como una autoevaluación punitiva que busca lo que está mal, como una inspección profesional que busca información. Una vez por semana o una vez cada 2 semanas, dedica 15 minutos a hacer 3 preguntas concretas sobre tu sistema. ¿Qué está funcionando de forma que merece ser protegido y reforzado? ¿Qué está mostrando señales de desgaste que requieren atención antes de que se conviertan en problema? ¿Qué necesita ser ajustado porque las condiciones de tu vida cambiaron y el sistema que diseñaste para las condiciones anteriores ya no es el más adecuado para las actuales? Esas 3 preguntas, respondidas con honestidad y sin dramatismo, son el equivalente funcional de la inspección regular que mantiene los puentes en pie y los sistemas críticos funcionando sin fallo durante décadas. La historia de la inversión del flujo. Hay una clase de maratón que no es como los maratones que la mayoría conoce. Se llama maratón de montaña. Los corredores cubren distancias enormes a través de terrenos que incluyen ascensos y descensos de miles de metros de desnivel. Es uno de los deportes de resistencia más exigentes que existen. Los corredores experimentados de estas pruebas describen algo que los principiantes encuentran imposible de creer hasta que lo experimentan personalmente. En las primeras etapas de entrenamiento, cada kilómetro es consciente. Cada ascenso es una negociación entre el cuerpo que quiere parar y la mente que insiste en continuar. Es agotador no solo físicamente sino cognitivamente, porque cada momento del recorrido requiere decisión activa. Pero después de meses y años de entrenamiento consistente, algo cambia en la experiencia del recorrido. Los corredores describen un estado que algunos llaman fluir y otros simplemente llaman ser, un estado donde el cuerpo se mueve de forma eficiente sin que la mente tenga que supervisar cada paso de forma consciente, donde la montaña que antes era un adversario se convierte en el contexto natural de movimiento, donde el esfuerzo sigue siendo real pero ya no requiere la misma lucha interna que requería antes. Ese estado no es magia ni talento especial. Es el resultado de un sistema neurológico que se adaptó a través de entrenamiento consistente hasta que el patrón de movimiento quedó almacenado de forma suficientemente profunda como para ejecutarse sin supervisión consciente constante. La disciplina personal en todas sus formas llega eventualmente al mismo estado si la construcción fue hecha correctamente
y la consistencia fue mantenida suficientemente, no porque dejes de esforzarte, sino porque el esfuerzo cambia de naturaleza. Deja de ser lucha contra una resistencia interna y se convierte en la expresión natural de quién eres. Y esa diferencia, desde adentro, se siente como la diferencia entre empujar una roca cuesta arriba y caminar en la dirección que naturalmente quieres ir. Eso es la inversión del flujo. Eso es cuando la estructura trabaja para ti. El siguiente capítulo es el que muchas personas esperan sin saber lo que están esperando. Porque una vez que tienes la comprensión de cómo se construye la disciplina y cómo funciona cuando está construida correctamente, surge la pregunta que todo lo cambia. ¿Para qué? ¿Qué hace exactamente una persona con una estructura sólida de constancia cuando empieza a preguntarse hacia dónde dirigir todo eso que construyó? ¿Qué ocurre cuando la disciplina que edificaste durante años necesita encontrar su propósito más profundo? Capítulo 7. La disciplina sin dirección. Existe un tipo de pérdida que no tiene nombre en la mayoría de las conversaciones sobre desarrollo personal. No es la pérdida del fracasado que nunca intentó. Es la pérdida del que construyó con disciplina durante años en una dirección que eventualmente descubrió que no era la suya. Es la pérdida del arquitecto que edificó un edificio perfecto en el terreno equivocado. Esta historia se repite con más frecuencia de lo que las narrativas de éxito sugieren. Hay personas que desarrollaron una disciplina real y sólida en el servicio de objetivos que alguien más les dijo que debían querer, en el servicio de versiones del éxito que internalizaron antes de tener la madurez para cuestionarlas, en el servicio de estructuras de vida que desde afuera lucen impecables pero desde adentro producen una sensación creciente de que algo fundamental no está en el lugar correcto. Esa sensación no es ingratitud ni debilidad de carácter. Es la señal más honesta que la vida puede enviar sobre la diferencia entre disciplina con dirección genuina y disciplina que funciona perfectamente como mecanismo, pero está apuntando en una dirección que no corresponde con quien realmente eres. La diferencia entre eficiencia y eficacia. Hay dos palabras que en el lenguaje coloquial se usan de forma intercambiable, pero que en el lenguaje de los sistemas y la arquitectura tienen significados completamente distintos. Eficiencia es hacer algo con el mínimo gasto de recursos necesarios. Es la optimización del proceso. Eficacia es hacer la cosa correcta. Es la orientación del proceso hacia el objetivo que genuinamente importa. Puedes ser extremadamente eficiente haciendo algo que no tiene ninguna eficacia en términos de lo que realmente importa en tu vida. Puedes construir una rutina de disciplina extraordinariamente eficiente en el servicio de un objetivo que en el fondo no te importa de la forma en que pensabas que te importaba cuando lo declaraste. La arquitectura de constancia que hemos construido a lo largo de este audiolibro es, en su esencia, un sistema de eficiencia. Te da las herramientas para construir y sostener comportamientos con el menor desgaste posible, para consolidar patrones, para gestionar la adversidad, para llegar al punto donde la estructura trabaja para ti en lugar de costarte a ti. Pero la eficiencia de ese sistema no determina su eficacia. La eficacia la determina la dirección. Y la dirección correcta es la que nadie puede darte desde afuera, la que emerge con mayor claridad cuando más honesto eres contigo mismo, de lo que genuinamente valoras más allá de lo que te enseñaron a valorar. ¿Cómo se manifiesta la disciplina sin dirección? La disciplina sin dirección tiene síntomas reconocibles aunque raramente se nombran como lo que son. El primero es la productividad vacía. La sensación de haber sido muy eficiente durante el día y al mismo tiempo sentir que nada de lo que hiciste conecta con algo que profundamente te importe. Es terminar el día con todas las tareas completadas y sin embargo sentir algo parecido al vacío. No porque hayas fallado en la ejecución, sino porque la ejecución fue perfecta en el servicio de algo que no llena lo que necesita ser llenado. El segundo síntoma es la comparación compulsiva. Cuando la dirección no está clara desde adentro, la tendencia natural es mirar afuera para encontrar referencia. ¿Qué están logrando otros? ¿En qué punto del camino están personas comparables a ti? Si tu progreso es suficiente en relación con algún estándar externo, la comparación compulsiva es casi siempre una señal de que el sistema de navegación interno, el que debería estar diciéndote si vas en la dirección correcta, no tiene suficiente señal clara con la que trabajar. El tercer síntoma es la dificultad para descansar genuinamente.
La persona cuya disciplina está alineada con algo que genuinamente le importa, puede descansar con relativa facilidad porque el descanso se siente como parte del proceso, y no como abandono. La persona cuya disciplina está desconectada de una dirección genuina, a menudo experimenta el descanso con culpa o ansiedad, porque en el fondo sabe que incluso cuando no está avanzando hacia ningún lugar que realmente le importe, y esa ansiedad de fondo hace que el descanso nunca sea completamente reparador. El proceso de alineación de dirección. Clave inicial: la auditoría de valores reales versus valores declarados. Existe una diferencia entre los valores que una persona dice tener y los valores que una persona tiene según la evidencia de cómo invierte su tiempo y energía en la realidad. Esta diferencia no es un juicio moral, es simplemente información. Los valores reales no son los que aparecen en la respuesta que das cuando alguien te pregunta qué es lo más importante para ti. Son los que puedes inferir de forma precisa observando con honestidad dónde va tu tiempo, tu atención y tu energía cuando tienes libertad de elegir. La auditoría de valores reales consiste en hacer exactamente esa observación durante un periodo de 2 semanas sin juicio ni agenda. Solo observar y registrar. ¿Qué haces cuando no hay ninguna presión externa que determine lo que debes hacer? ¿Qué buscas cuando tienes tiempo libre genuino? ¿Qué es lo que te genera energía en lugar de consumirla? ¿Qué es lo que harías aunque nadie nunca fuera a saber que lo hiciste? La respuesta honesta a esas preguntas describe tus valores reales con una precisión que ninguna declaración de propósito puede igualar. Y la comparación entre esos valores reales y la dirección en que está apuntando tu disciplina actual te da la información más importante que puedes tener sobre si tu arquitectura está construida en el terreno correcto. Clave secundaria: la recalibración sin derrumbe. Cuando descubres que hay una brecha entre la dirección de tu disciplina actual y la dirección que genuinamente importa, la respuesta no es derrumbar todo lo que construiste y empezar desde cero. La mayoría de lo que construiste sigue siendo valioso independientemente de hacia dónde lo diriges. Los cimientos de cualquier estructura de disciplina real, la capacidad de ejecutar sin depender de la emoción, la habilidad de sostener en días difíciles, la consolidación de patrones de comportamiento consistente, son transferibles. Son habilidades arquitectónicas que funcionan en el servicio de cualquier dirección que elijas. Lo que cambia con la recalibración no es la calidad de los materiales que tienes. Cambia el plano según el cual los organizas. Y cambiar el plano de una construcción en progreso es un proceso delicado que requiere honestidad, paciencia y la voluntad de hacer algunos ajustes incómodos sin perder la integridad de lo que ya está bien construido. Clave siguiente: la práctica de la escucha hacia adentro. En una cultura que constantemente ofrece información sobre qué deberías querer, qué debería importarte, qué versión del éxito debería ser la tuya, la habilidad de escuchar tu propia señal interna es una habilidad que requiere práctica deliberada. No llega de forma espontánea cuando el ruido externo es tan constante y tan intenso. Escuchar hacia adentro con claridad requiere periodos regulares de quietud real. No quietud pasiva donde simplemente estás sentado con el teléfono en la mano. Quietud activa donde deliberadamente creas espacio entre tú y el ruido externo para que la señal interna pueda hacerse audible. Puede ser tan simple como 15 minutos de caminata sin dispositivos, donde la única instrucción es observar qué pensamientos emergen de forma natural cuando no estás gestionando ninguna entrada externa. Puede ser tan simple como el hábito de escritura privada sin estructura, donde simplemente escribes lo que está presente sin agenda ni formato. Lo que importa no es el método específico, es la regularidad del espacio. Porque la claridad de dirección no es un destino que se alcanza una vez. Es una calibración que se mantiene a través de práctica regular. Clave 4. El test de la energía generativa. Hay una diferencia que el cuerpo reconoce antes que la mente cuando estás moviéndote en una dirección genuinamente tuya, versus cuando estás moviéndote en una dirección prestada. Las acciones alineadas con tu dirección genuina generan un tipo de energía que las acciones en dirección incorrecta no generan de la misma manera. No es que las acciones correctas no cuesten. Cuestan, pero el costo deja una sensación de enriquecimiento después de haberlas ejecutado. Las acciones en dirección incorrecta a menudo dejan una sensación de agotamiento que no se corresponde con el esfuerzo físico real que requirieron. El test de la energía generativa es simple. Después de ejecutar cualquier compromiso sostenido, observa honestamente cómo te sientes no durante la ejecución sino después.
¿Sientes algo parecido a haberte nutrido aunque hayas trabajado duro? ¿O sientes algo parecido a haberte vaciado aunque el esfuerzo no fue extremo? No uses esa respuesta como justificación para abandonar compromisos difíciles que simplemente requieren tiempo para consolidarse. Úsala como información sobre la calidad de la alineación entre lo que haces y la dirección que genuinamente te importa. Es una señal, no una sentencia, pero es una señal que vale escuchar con honestidad. La integración de dirección y estructura. La persona que tiene estructura sin dirección es eficiente pero no eficaz. La persona que tiene dirección sin estructura tiene visión pero no ejecución. La combinación de ambas es lo que la arquitectura de constancia llama en su etapa más madura la construcción con propósito, no en el sentido grandilocuente que la palabra propósito a veces adquiere cuando se usa en el lenguaje de la motivación superficial, en el sentido concreto y cotidiano de una persona que sabe hacia dónde está construyendo, que tiene la estructura para construir de forma consistente incluso en los días difíciles y que periódicamente verifica que el edificio que está levantando sigue siendo el edificio que quiere tener. Esa persona no es más talentosa que nadie. No tuvo necesariamente mejores circunstancias ni más recursos. Simplemente aprendió a hacer dos cosas de forma simultánea, que la mayoría hace de forma separada o no hace ninguna de las dos de forma deliberada. Aprendió a construir y a mirar el plano al mismo tiempo. Y cuando esas dos cosas ocurren juntas, la arquitectura que emerge no es solo funcional, es genuinamente tuya, construida con tus materiales, en tu terreno, según un plano que nadie más podría haber dibujado, porque nadie más tiene exactamente la misma combinación de lo que eres y lo que te importa profundamente. Ese es el edificio que dura. Estamos llegando a las capas finales de esta construcción. El capítulo siguiente va a explorar algo que ocurre de forma inevitable cuando la disciplina con dirección lleva suficiente tiempo en pie. Las personas a tu alrededor empiezan a cambiar su comportamiento en respuesta a la solidez que percibes en ti. Los sistemas externos de tu vida se organizan de forma diferente en torno a alguien que tiene estructura real, y eso trae consigo un conjunto de responsabilidades y oportunidades que una persona que nunca construyó esto no puede ver desde su posición actual. Capítulo 8. El efecto invisible de la solidez. Hay algo que nadie te advierte cuando empiezas a construir disciplina real. No te lo dicen porque quienes ya lo saben lo experimentaron de forma gradual y silenciosa, sin un momento único donde pudieran señalar con precisión cuándo comenzó. Es un fenómeno que ocurre en el entorno de cualquier persona que desarrolla una estructura interna genuina y sostenida durante el tiempo suficiente. El entorno empieza a reorganizarse en torno a esa solidez, no de forma dramática ni de un día para otro. De la misma manera en que el agua eventualmente encuentra y sigue el camino del terreno más firme. Las personas a tu alrededor, los sistemas en los que participas, las oportunidades que se presentan y las que no se presentan, todo eso empieza a responder de forma diferente a alguien que tiene una arquitectura interna real versus alguien que promete tenerla, pero cuyo comportamiento cotidiano no la confirma. Este fenómeno tiene un nombre dentro de la arquitectura de constancia. Se llama el efecto de solidez proyectada, y entenderlo te da una perspectiva completamente diferente sobre por qué construir la disciplina que hemos descrito a lo largo de este audiolibro importa más allá de los resultados personales directos que produce, lo que la solidez proyectada hace en las relaciones. Las relaciones humanas tienen una sensibilidad extraordinaria a la consistencia, no a la perfección, no al éxito visible ni a los logros acumulados. A la consistencia, a la correspondencia entre lo que una persona dice y lo que hace, entre cómo se presenta en los momentos buenos y cómo se comporta cuando las condiciones son difíciles y nadie lo obligaría a comportarse de ninguna manera particular. Las personas con quienes te relacionas, ya sea en el contexto profesional, familiar o social, procesan esta información de forma permanente y casi siempre por debajo del nivel de la conciencia explícita. No se sientan a evaluar deliberadamente si eres consistente. Simplemente acumulan evidencia de interacción en interacción. Y esa evidencia acumulada construye en cada persona que te conoce una imagen de ti que determina el nivel de confianza que te extienden, el tipo de responsabilidades que te asignan, el grado en que cuentan contigo para lo que genuinamente importa. Cuando tu arquitectura interna es sólida y tu comportamiento lo confirma de forma consistente, esa imagen que las personas construyen sobre ti
se vuelve una de las formas más valiosas de capital que puedes acumular en tu vida. No porque debas construir disciplina para impresionar a nadie, sino porque la confianza que genera la consistencia abre puertas que ninguna habilidad técnica ni ninguna conexión estratégica puede abrir de la misma manera. La persona en quien otros confían genuinamente. No porque los convenciste con argumentos, sino porque el comportamiento consistente a lo largo del tiempo construyó esa confianza desde adentro hacia afuera. Tiene acceso a un tipo de oportunidades que no aparecen en ningún directorio de contactos. Aparecen porque alguien que ya confía en ti tiene algo importante que necesita las manos de alguien confiable, y tu nombre es el primero que emerge de forma natural en ese momento. Eso no es manipulación ni estrategia social calculada. Es simplemente la consecuencia natural de ser el tipo de persona que hace lo que dice durante suficiente tiempo para que el patrón sea reconocible e indudable. Lo que la solidez proyectada hace en los sistemas. Los sistemas, ya sean organizaciones, familias, equipos o cualquier estructura colectiva en la que participas, tienen una tendencia natural a asignar responsabilidad y autoridad de forma proporcional a la demostración consistente de capacidad de sostenimiento, no siempre de forma explícita ni consciente. Pero el patrón es reconocible en prácticamente cualquier sistema humano que haya existido durante suficiente tiempo. La persona que demuestra de forma consistente que puede sostener compromisos bajo presión, que no colapsa cuando las condiciones se complican, que mantiene los estándares que declaró incluso cuando nadie la estaría penalizando por bajarlos. Esa persona acumula en el sistema una forma de influencia que no se otorga por decreto ni se negocia en conversaciones explícitas. Se construye de forma acumulativa a través de la evidencia de comportamiento sostenido. Esto tiene una implicación que vale subrayar con claridad. El nivel de influencia real que tienes en cualquier sistema colectivo en el que participas no está determinado principalmente por tu posición formal, ni por tu título, ni por el número de años que llevas en ese sistema. Está determinado por el grado en que el sistema te percibe como alguien cuyo comportamiento es predeciblemente sólido, cuando lo que se está haciendo importa. Esa percepción, construida de forma acumulativa a través de microdecisiones y de comportamiento, consistente en los momentos donde sería más fácil no serlo, es la base real de cualquier liderazgo genuino, independientemente del título que lo acompañe o no. Lo que la solidez proyectada hace en ti mismo. Hay un efecto de la solidez proyectada que ocurre no en el entorno, sino en la experiencia interna de la persona que construyó esa solidez. Es quizás el más valioso de todos, aunque sea el menos visible desde afuera. Cuando tienes años de evidencia acumulada de que eres el tipo de persona que se cumple, que ejecuta en los días difíciles, que sostiene los compromisos cuando la motivación no está disponible, desarrollas algo que no tiene un nombre completamente adecuado en el lenguaje cotidiano, pero que los psicólogos del comportamiento llamarían autoeficacia generalizada. No es autoestima en el sentido de sentirte bien contigo mismo de forma general. Es algo más específico y más concreto. Es la confianza basada en evidencia real de que puedes hacer lo que te propones. No porque seas especial ni porque tengas capacidades extraordinarias, sino porque tienes el registro inapelable de haberlo hecho antes, de haberlo sostenido cuando fue difícil, de haber atravesado las resistencias que en el pasado te detenían y haber llegado al otro lado con la estructura intacta. Esa confianza basada en evidencia funciona de forma completamente diferente a la confianza generada por afirmaciones positivas o por narrativas motivacionales. No requiere ser renovada constantemente mediante inputs externos. Se autosostiene porque tiene raíces en hechos concretos que tu propio sistema de memoria puede verificar en cualquier momento. Cuando te enfrentas a un desafío nuevo, significativo o intimidante, el cerebro busca evidencia de si puedes manejarlo. Si el archivo de evidencia está nutrido con años de comportamiento consistente, la respuesta que encuentra no es una esperanza ni un deseo de que puedas. Es una probabilidad construida sobre patrones reales y verificables. Y esa diferencia en la respuesta que el cerebro genera cambia de forma fundamental la forma en que te aproximas a los desafíos. No con la ausencia de incertidumbre, sino con algo más valioso que la ausencia de incertidumbre. Con la solidez de saber que pase lo que pase en el proceso, tienes la arquitectura para atravesarlo. Clave inicial. La documentación deliberada de evidencia. Uno de los comportamientos más estratégicamente valiosos que puedes incorporar en tu práctica de disciplina
es la documentación regular y deliberada de los momentos donde sostuviste cuando la alternativa de no sostener estaba disponible y habría sido comprensible. No un diario de logros grandiosos. Un registro de los momentos ordinarios donde elegiste de forma correcta. El día que entrenaste aunque el cuerpo pedía quedarse. La semana donde sostuviste el estándar laboral aunque las circunstancias habrían justificado bajar la guardia. El periodo difícil que atravesaste sin perder la estructura fundamental que decidiste proteger. Esos registros no son para mostrar a nadie. Son para el archivo interno que tu cerebro consulta cuando necesita evaluar si puedes manejar lo que tienes por delante. Cuanto más nutrido y detallado ese archivo, más precisa y más sólida la respuesta que el cerebro puede generar. Clave secundaria. La selección consciente del entorno social. El efecto de solidez proyectada funciona en ambas direcciones, de la misma forma en que tu solidez proyectada influye sobre las personas a tu alrededor. La solidez o la fragilidad de las personas a tu alrededor influye sobre ti, no de forma determinista ni inevitable, pero sí de forma estadísticamente significativa. Las personas que te rodean con mayor frecuencia crean el contexto normal de referencia para tu comportamiento. Si ese contexto normaliza la inconsistencia, la excusa elaborada y el estándar que se baja sin costo perceptible, mantener tu arquitectura requiere más energía cognitiva, porque estás constantemente operando en contra de la corriente del contexto. Si ese contexto normaliza la solidez, el cumplimiento y el estándar sostenido bajo presión, tu arquitectura recibe apoyo ambiental que reduce la energía requerida para mantenerla. La selección consciente del entorno social no significa abandonar a las personas que no cumplen tus estándares de vida. Significa ser deliberado sobre con quién compartes los espacios que más influyen sobre tu comportamiento cotidiano. Y significa buscar de forma activa exposición regular a personas cuya solidez te inspire no por admiración, sino por el efecto concreto que tiene sobre el estándar que tu mente considera normal. Clave siguiente. La generosidad de la solidez. Hay una responsabilidad que viene con la solidez que se construye durante años y que las narrativas de disciplina raramente mencionan. Cuando tienes una arquitectura real, cuando has llegado al punto donde la estructura trabaja para ti y la dirección está alineada y la evidencia acumulada es sólida, tienes algo que la persona que todavía está construyendo los primeros cimientos necesita y que ningún libro ni ningún video puede darle completamente. Tienes la presencia real de alguien que lo hizo. No en el sentido del experto que da instrucciones desde la distancia, en el sentido del albañil experimentado que se sienta al lado del aprendiz y le muestra con las manos cómo se pone el ladrillo, cómo se revisa el nivel, cómo se detecta la microfractura antes de que se agrieta. Esa generosidad no te cuesta lo que le costó al principio a quien te la muestra ahora, y multiplica el valor de lo que construiste, porque lo convierte en algo que trasciende tu estructura personal y se convierte en material para la construcción de otros. La historia del efecto invisible. En 1947, un joven ingeniero recién graduado comenzó a trabajar en la reconstrucción de infraestructura en una región que había sido severamente dañada durante los años de conflicto previos. Era uno de decenas de ingenieros contratados para el mismo propósito. Tenía exactamente las mismas herramientas, exactamente la misma formación técnica y exactamente los mismos recursos que sus compañeros. Lo que lo distinguió no fue ninguna habilidad técnica extraordinaria. Fue algo que sus colegas notaron con el tiempo, pero que tardaron años en articular con precisión. Cada estructura que él construyó no solo cumplió las especificaciones técnicas requeridas, cumplió además con un estándar interno que él había establecido para sí mismo y que nadie le había exigido. Revisaba los cimientos cuando nadie los supervisaba. Verificaba los materiales cuando las prisas del proyecto habrían justificado saltarse esa verificación. Documentaba los procesos con un nivel de detalle que excedía lo requerido. 30 años después, cuando los ingenieros de la generación siguiente hicieron inspecciones de mantenimiento en las estructuras construidas durante ese periodo de reconstrucción, encontraron algo sistemático y estadísticamente inconfundible. Las estructuras que ese ingeniero había supervisado presentaban índices de degradación significativamente menores que las construidas en el mismo periodo por equipos con los mismos recursos y las mismas especificaciones técnicas, no porque tuviera más talento, sino porque su estándar interno nunca dependió de la supervisión externa, porque cada decisión pequeña que nadie habría penalizado si la hubiera tomado de forma diferente,
Fue tomada de la manera que su estructura interna consideraba correcta independientemente de quién mirara. Ese es el efecto invisible de la solidez. No solo en el edificio, en todo lo que toca la persona que la construyó. Estamos en la recta final de esta arquitectura. El capítulo siguiente va a integrar todo lo que hemos construido a lo largo de este audiolibro en la visión completa de lo que significa vivir desde una estructura de disciplina real. No como concepto abstracto, como descripción concreta de cómo se siente, cómo se ve desde adentro y cómo se diferencia de la experiencia de vivir sin esa estructura. Una diferencia que una vez que la conoces desde la experiencia real nunca querrías invertir. Capítulo 9. Vivir desde la arquitectura. Hay una calidad de vida que no tiene nombre exacto en la mayoría de los idiomas, aunque todo el mundo la reconoce cuando la describe. Es la calidad de vida de la persona que sabe exactamente qué va a hacer al día siguiente, que no se acuesta con la culpa acumulada de lo que prometió y no ejecutó, que no se levanta negociando consigo misma los primeros 15 minutos del día, que no llega al viernes con la sensación de que la semana ocurrió alrededor de ella en lugar de a través de ella. Es la calidad de vida de la persona que vive desde una arquitectura real, en lugar de improvisar desde la esperanza de que hoy será el día donde finalmente todo encaje. Este capítulo no va a describir esa vida de forma abstracta ni romantizada. Va a describir, con la misma precisión práctica con que hemos construido todo lo anterior, cómo se manifiesta esa diferencia en las capas concretas y cotidianas de la existencia. Porque la disciplina que hemos construido juntos a lo largo de este audiolibro no tiene valor como concepto, solo tiene valor como experiencia vivida. Y la experiencia vivida empieza con saber exactamente hacia qué se está construyendo. La mañana de la persona con arquitectura. La mañana es la capa donde la diferencia entre tener arquitectura y no tenerla es más inmediatamente perceptible. No porque la mañana sea mágica ni porque levantarse temprano sea virtud en sí misma, sino porque la forma en que empieza el día establece el estado desde el que se toman las primeras decisiones. Y las primeras decisiones del día establecen el contexto desde el que se procesan las siguientes. Es un efecto de cascada que se acumula en ambas direcciones. Hacia arriba si los primeros momentos son de alineación con la arquitectura, hacia abajo si los primeros momentos son de negociación y cesión. La persona que vive desde una arquitectura real no se despierta con un protocolo de mañana perfecto, de 90 minutos que funciona cada día sin excepción. Esa imagen es la versión de influencer de la disciplina, y no corresponde con la realidad de ningún ser humano que tenga una vida con complejidad real. Lo que sí tiene es un conjunto de anclajes matutinos tan internalizados, que requieren mínima decisión consciente para activarse. No necesariamente los mismos cada día, pero sí consistentes en su función. Hay un momento de orientación, donde el día se define antes de que empiece a definirlo a ella. Hay un punto de contacto con el cuerpo, que puede ser tan simple como moverse durante 10 minutos, o tan complejo como un entrenamiento de 1 hora, dependiendo del día, pero que ocurre porque es parte de quién es esa persona, no porque esté en una lista de tareas. Hay una claridad sobre las 2 o 3 cosas que ese día específico son las más importantes, no las más urgentes ni las más visibles, sino las más importantes según el plano general de lo que está construyendo. Esa mañana no es perfecta. No está libre de interrupciones ni de la fricción ordinaria de la vida real, pero tiene una orientación desde el inicio que la mañana sin arquitectura no tiene. Y esa orientación temprana determina la calidad del territorio que el resto del día tiene disponible para habitarse. La tarde de la persona con arquitectura. La tarde es donde la mayoría de las estructuras de disciplina se erosionan silenciosamente aunque la mañana haya sido sólida. Es el periodo del día donde la energía cognitiva está más baja, donde la acumulación de decisiones del día empieza a pesar, donde la tentación de migrar hacia lo más cómodo y menos exigente es mayor que en cualquier otro momento. La persona con arquitectura no tiene inmunidad a esa realidad. La siente exactamente igual que cualquier otro ser humano. Lo que tiene en cambio es un conjunto de compromisos estructurados de forma que no dependen de energía cognitiva alta para ser ejecutados. Sus acciones de tarde más importantes no requieren motivación renovada ni decisión de alta complejidad, porque fueron diseñadas específicamente para el estado que la tarde produce. Esta es una de las aplicaciones más prácticas de algo que establecimos en el capítulo 2. El diagnóstico de combustible.
La persona con arquitectura no intenta hacer en la tarde lo que solo funciona correctamente con la energía de la mañana. Conoce su ciclo energético con suficiente precisión para asignar las tareas que requieren pensamiento de alta complejidad a los periodos de energía alta y las tareas que pueden ejecutarse con menor intensidad cognitiva a los periodos de energía baja. No porque sea menos exigente consigo misma, sino porque construir de forma inteligente significa usar los materiales correctos en el momento correcto. No heroísmo de fuerza bruta que ignora las condiciones reales. La noche de la persona con arquitectura. La noche tiene una función arquitectónica específica que la mayoría no aprovecha de forma deliberada. Es el periodo de cierre del día, y la forma en que se cierra un día determina en buena medida la solidez con que empieza el siguiente. La persona con arquitectura tiene alguna forma de cierre deliberado, no necesariamente elaborada ni formal, pero sí consciente. Hay un momento donde el día que fue termina de forma activa y no simplemente se apaga porque el cuerpo ya no puede más. Hay un reconocimiento de lo que ocurrió, no un juicio moral sobre si fue suficientemente bueno, sino un reconocimiento honesto de lo que se ejecutó, lo que quedó pendiente y la única decisión relevante para el día siguiente que puede tomarse ahora con claridad. Ese cierre deliberado tiene un efecto neurológico que los investigadores del sueño conocen bien. El cerebro que se activa frente a una tarea incompleta tiende a mantener esa tarea activa en algún nivel de procesamiento durante el sueño, generando la rumiación que todos conocen, pero pocos identifican como la consecuencia directa de haber dejado el día sin cerrar de forma consciente. El cierre deliberado le comunica al sistema nervioso que el día fue procesado, que lo relevante fue notado y que el siguiente paso está identificado. Esa comunicación no elimina los problemas del día, pero los coloca en una categoría de procesados en lugar de pendientes urgentes. Y esa diferencia en la categorización es frecuentemente suficiente para que el sistema nervioso libere la tensión de fondo que interfiere con el descanso genuino. Las decisiones de la persona con arquitectura. La diferencia más profunda entre vivir desde una arquitectura y no tenerla no está en la mañana ni en la tarde, ni en ningún ritual específico. Está en la naturaleza de las decisiones que esa persona toma y en la velocidad y la claridad con que las toma. Las personas sin arquitectura interna clara toman sus decisiones principalmente de forma reactiva. Responden a lo que llega, a lo que presiona, a lo que en ese momento específico parece más urgente o más fácil o más consistente con el estado emocional que tienen en ese instante. Sus decisiones son en buena medida la suma de las circunstancias externas y los estados internos del momento, lo que produce una vida que se siente como estar constantemente respondiendo en lugar de constantemente eligiendo. Las personas con arquitectura interna sólida toman sus decisiones desde un marco de referencia que existe independientemente de las circunstancias del momento. No porque sean menos sensibles a las circunstancias, ni menos humanas en sus estados emocionales, sino porque tienen construido un conjunto de valores y compromisos suficientemente claros y suficientemente interiorizados como para que funcionen como filtro a través del cual pasan las decisiones antes de ser ejecutadas. Ese filtro no es rígido ni dogmático. No produce robots que ejecutan reglas sin considerar el contexto. Produce personas que deciden desde sus principios en lugar de desde sus impulsos. Y esa diferencia, acumulada durante años de decisiones cotidianas, construye vidas de una calidad radicalmente distinta, no porque las circunstancias externas sean necesariamente mejores, sino porque la relación de la persona con sus propias decisiones es fundamentalmente diferente. Clave inicial: el diseño del día anterior. Una de las prácticas más poderosas y más económicas en términos de tiempo que puedes incorporar como parte de tu arquitectura de constancia es el diseño del día siguiente la noche anterior, no la planificación exhaustiva de cada hora. El diseño de los 3 compromisos más importantes y el primer paso concreto de cada uno. Esta práctica tiene un efecto que se hace visible de forma rápida cuando se practica de forma consistente. Reduce de forma significativa la energía cognitiva que se gasta en la mañana decidiendo qué hacer porque la decisión ya fue tomada con la claridad de la noche anterior, cuando el día todavía no había añadido fricción ni urgencias competidoras. Es el equivalente de llegar a una obra con los planos ya consultados y los materiales ya preparados en lugar de llegar al terreno y luego decidir qué vas a hacer hoy. Clave secundaria: la práctica de la presencia plena.
Una de las consecuencias menos esperadas de desarrollar una arquitectura de constancia real es el efecto que tiene sobre la calidad de presencia disponible en cada momento. La persona cuya mente está constantemente cargada con la culpa de lo que no hizo, la ansiedad de lo que prometió y no cumplió, y la negociación permanente de compromisos en estado de precariedad, tiene disponible en cada momento una fracción de su capacidad de atención. El resto está ocupado en gestionar la carga de la inconsistencia. La persona cuya arquitectura está sólida y cuyos compromisos están siendo honrados, tiene disponible en cada momento una cantidad significativamente mayor de capacidad de atención real. No porque tenga más capacidad cognitiva total, sino porque una parte mucho menor de esa capacidad está siendo consumida por el ruido interno de la inconsistencia. Esa presencia disponible no solo mejora el rendimiento en cualquier actividad que requiera atención, mejora la calidad de cada interacción humana, de cada experiencia y de cada momento de la vida cotidiana de una forma que no tiene precio pero que es completamente real y verificable por quien la experimenta. Clave siguiente: la integración de las capas. Vivir desde la arquitectura no significa tener todos los capítulos de este audiolibro en mente de forma simultánea mientras navegas el día. Significa que con el tiempo y la práctica suficientes, los principios que hemos construido juntos dejan de ser ideas que aplicas de forma consciente y se convierten en la forma natural en que procesas tu experiencia. La identidad que declaraste en el capítulo 1 se integra hasta el punto donde ya no necesitas recordarla de forma activa, porque se expresa sola en tus elecciones. El diagnóstico de combustible del capítulo 2 se vuelve tan automático que simplemente sabes de forma casi inmediata cuando algo está impulsado por elección genuina versus por presión o culpa. La atención a las microdecisiones del capítulo 3 se convierte en un hábito perceptivo que opera en segundo plano sin requerir esfuerzo deliberado. Ese nivel de integración no ocurre de forma inmediata. Requiere el mismo proceso de consolidación que describimos en el capítulo 4. Requiere tiempo y consistencia y la disposición a atravesar el periodo donde todavía tienes que pensar de forma deliberada en lo que eventualmente será automático. Pero llega. Y cuando llega, la arquitectura ya no es algo que haces, es algo que eres. Una historia final para este capítulo. Hay una tradición en la arquitectura japonesa que data de hace más de 1000 años. Se llama kintsugi, la práctica de reparar cerámica rota con polvo de oro, no escondiendo las grietas bajo materiales que imiten la apariencia original, sino marcándolas de forma deliberada con el material más valioso disponible, haciéndolas visibles, honrándolas como parte de la historia del objeto, en lugar de ocultarlas como evidencia de un fallo. La filosofía detrás del kintsugi no es que la rotura sea deseable, es que la historia completa de un objeto, incluyendo sus momentos de fractura y de reparación, es parte de lo que lo hace valioso. Un cuenco que nunca se rompió no tiene la misma historia que uno que se rompió. Fue reparado con cuidado y siguió siendo usado durante generaciones. El kintsugi dice que las grietas reparadas con atención no hacen un objeto más débil, lo hacen más auténtico, y en muchos casos más hermoso que el original intacto. La arquitectura de constancia que has construido a lo largo de este audiolibro tiene grietas. Las tuvo desde el inicio, las tendrá en el futuro. Los días donde cediste, los compromisos que rompiste, los periodos donde la consistencia se interrumpió por adversidad o por error, o simplemente por ser humano de forma ordinaria y sin heroísmo. Todo eso es parte de la historia real de lo que estás construyendo. La diferencia entre la persona que construye una arquitectura que dura y la que construye una que colapsa no está en la ausencia de grietas, está en la respuesta a ellas, en si las tapa rápido con vergüenza y excusa, o si las repara con la atención del maestro, que sabe exactamente qué material se necesita en cada punto específico, y qué significa cada grieta sobre la calidad de la estructura en esa capa. Tus grietas, reparadas con atención y honestidad, son parte de lo que te hace sólido, no a pesar de haber estado roto en algún punto, sino porque aprendiste exactamente dónde necesitabas refuerzo, y construiste ese refuerzo de forma deliberada en lugar de ignorarlo. Eso es la arquitectura de constancia en su expresión más completa. No la perfección impecable de un edificio que nunca fue probado, la solidez verificada de una estructura que fue probada de verdad y eligió seguir en pie. Falta un capítulo para completar esta construcción.
El capítulo final va a hacer algo que ninguno de los anteriores hizo de forma explícita. Va a mostrarte la vista desde arriba, la perspectiva de alguien que se alejó lo suficiente de la obra para ver no los ladrillos individuales, sino el edificio completo que esos ladrillos construyeron. Y en esa vista vas a reconocer algo que durante el proceso de construcción es difícil ver con claridad, porque la proximidad al trabajo no permite la perspectiva que la distancia sí permite. Capítulo 10. La vista desde arriba. Existe un momento en la construcción de cualquier edificio significativo donde el arquitecto hace algo que puede parecer extraño a quienes nunca han construido nada de esa escala. Se aleja, deliberadamente, con intención. Se aleja del ruido de los martillos y del polvo de los materiales y de la urgencia de los problemas del día, y busca un punto de observación suficientemente alejado para ver el edificio completo, en lugar de ver solo la pared que está frente a él en este momento. No porque los detalles no importen, importan profundamente, sino porque hay información que solo está disponible desde la distancia. La proporción del conjunto, la forma en que las diferentes partes se relacionan entre sí, los elementos que desde la proximidad parecían desconectados y que desde la distancia revelan su función dentro de la arquitectura general. La dirección real hacia la que apunta el edificio cuando lo ves completo en lugar de verlo fragmento por fragmento. Este capítulo es ese momento. Es el momento de alejarse lo suficiente para ver lo que construiste y lo que estás construyendo con una claridad que el trabajo diario de construcción no siempre permite, y lo primero que esa vista desde arriba revela, si la miras con honestidad, es que el edificio que empezaste a construir hace años o hace meses o hace semanas, dependiendo de dónde estabas cuando comenzaste este audiolibro, no es el edificio que la mayoría de las personas que te rodean está construyendo, no porque seas mejor ni más capaz, sino porque elegiste construir desde cimientos en lugar de construir desde la superficie. Porque elegiste entender cómo funcionan los materiales antes de empezar a apilarlos. Porque elegiste hacer el trabajo invisible que la mayoría nunca hace porque nadie lo ve y nadie te lo reconoce mientras lo estás haciendo, pero que determina absolutamente todo sobre cuánto puede crecer y durante cuánto tiempo puede sostenerse lo que edificas encima. La vista completa de lo que construimos juntos. A lo largo de este audiolibro, construimos una arquitectura de constancia desde sus capas más profundas hasta sus expresiones más visibles. No de forma lineal ni ordenada como parecería desde afuera, de la misma manera en que se construye cualquier estructura real, con avances y revisiones y momentos donde algo que creías entendido se reveló más complejo de lo que parecía y requirió volver a la capa anterior para reforzarla antes de seguir subiendo. En el primer capítulo establecimos algo que parece simple, pero que tarda tiempo en instalarse de forma genuina. La disciplina no es un interruptor que se activa cuando tienes suficiente determinación. Es una construcción. Tiene capas y materiales y un orden que no puede invertirse sin consecuencias. Y el primer ladrillo de cualquier construcción que dure es la separación entre la acción y la evaluación emocional que precede a esa acción. Actúas primero, evalúas después. Esa inversión del orden habitual es el cimiento más básico de todo lo que viene después. En el segundo capítulo nombramos el error más silencioso y más costoso que comete la mayoría: el combustible equivocado. La diferencia entre actuar porque genuinamente eliges hacerlo y actuar porque la culpa o la presión externa son más fuertes que tu resistencia en ese momento. Esa diferencia no solo determina cuánto tiempo sostienes la acción, determina la calidad de lo que construyes mientras la sostienes. Una estructura edificada sobre culpa produce un edificio que funciona bajo supervisión. Una estructura edificada sobre elección genuina produce un edificio que funciona solo. En el tercer capítulo, vimos algo que la mayoría ignora completamente porque sus consecuencias no son visibles en el corto plazo. Las microdecisiones. Los momentos pequeños e invisibles donde nadie mira y el costo de ceder parece prácticamente cero. Esos momentos no son insignificantes, son los más importantes que existen para la construcción del carácter, porque son los únicos donde la decisión es verdaderamente libre de presión externa, y esa libertad convierte cada decisión correcta tomada ahí en el tipo de material más puro y más resistente que puede incorporarse a cualquier cimiento. En el cuarto capítulo conocimos el punto de consolidación, el momento neurológico donde la acción migra de la corteza prefrontal a los ganglios basales.
donde el esfuerzo consciente se convierte gradualmente en flujo automático, donde la pared fragua, aprendiste que ese punto no llega en 21 días para ningún comportamiento de complejidad real, que el rango es amplio y variable, y que la razón más común por la que las personas abandonan justo antes de llegar ahí es una expectativa incorrecta sobre cuándo debería llegar. En el 5º capítulo, enfrentamos la adversidad real. No la incomodidad ordinaria de los días difíciles, sino la sacudida de verdad, la que interrumpe, la que produce pérdida genuina, la que genera duda profunda sobre la dirección. Y aprendiste que la respuesta correcta a cada tipo de adversidad no es ignorarla ni derrumbarse ante ella. Es la continuidad mínima, el hilo que mantiene conectada la identidad con el compromiso mientras la sacudida pasa, porque lo que colapsa durante la adversidad no es necesariamente lo que estaba mal construido. A veces es simplemente lo que no tenía redundancia suficiente para absorber una carga de esa magnitud. En el 6º capítulo, llegamos a la inversión del flujo, el momento donde dejas de trabajar para la estructura, y la estructura empieza a trabajar para ti. Las 3 condiciones que hacen que eso ocurra. La identidad que precede a la acción de forma consistente. El entorno que se alinea gradualmente con lo que estás construyendo. El sistema que tiene redundancia incorporada de forma que el fallo de cualquier componente individual no compromete la integridad del conjunto. En el 7º capítulo, hablamos de algo que las narrativas de disciplina raramente abordan con honestidad. La posibilidad de que la estructura que construiste esté perfectamente edificada pero en la dirección incorrecta. La diferencia entre eficiencia y eficacia, entre hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas. Y el proceso de alineación de dirección que no requiere derrumbar lo que construiste, sino recalibrar el plano según el que lo organizas. En el 8º capítulo, exploramos el efecto invisible de la solidez. La forma en que una arquitectura interna real se proyecta hacia afuera y reorganiza el entorno de la persona que la construyó, las relaciones que se profundizan, los sistemas que responden de forma diferente, y el efecto más valioso de todos que ocurre hacia adentro, la autoeficacia generalizada. La confianza basada en evidencia real de que puedes hacer lo que te propones, porque tienes el registro de haberlo hecho antes bajo condiciones reales. En el 9º capítulo, vimos la vista desde adentro de lo que significa vivir desde esta arquitectura en el cotidiano real. La mañana que comienza desde la orientación en lugar de desde la negociación. La tarde que tiene compromisos diseñados para el estado energético que la tarde realmente produce. La noche que cierra de forma deliberada en lugar de simplemente apagarse. Y las decisiones que fluyen desde un marco de referencia interno sólido, en lugar de desde la reactividad al impulso del momento. Y ahora estamos aquí, en la capa más alta, con la vista completa disponible, lo que esta vista revela sobre el camino que tienes por delante. Hay 3 preguntas que esta vista desde arriba permite responder con una claridad que desde adentro del proceso de construcción es difícil de alcanzar. La primera pregunta es ¿dónde estás realmente en tu construcción actual? No dónde desearías estar, no dónde estarías si las circunstancias hubieran sido distintas. ¿Dónde estás de hecho? Si pudieras ver con honestidad completa el edificio que has construido hasta este momento de tu vida, ¿qué verías? ¿Cuáles capas están sólidas y verificadas? ¿Cuáles parecen sólidas desde la superficie, pero tienen capas intermedias que todavía necesitan trabajo? ¿Cuáles áreas del terreno están todavía sin construir aunque desde hace tiempo llevas los planos en la mano? Esta no es una pregunta para juzgarte, es una pregunta de orientación. El constructor que sabe exactamente en qué punto de la obra está, puede distribuir sus recursos de forma inteligente. El constructor que tiene una imagen distorsionada de su avance real, trabaja con energía pero frecuentemente en las capas incorrectas. La segunda pregunta es ¿qué es lo siguiente que genuinamente importa construir? No lo más urgente, no lo más visible para los demás. Lo siguiente según el plano de la vida que quieres tener. Esto requiere el tipo de honestidad que trabajamos en el 7º capítulo, la disposición a distinguir entre lo que genuinamente importa y lo que simplemente tienes registrado en alguna lista de objetivos porque en algún momento parecía que debería importarte. El siguiente paso real no siempre es el más ambicioso ni el más impresionante. A veces es el más básico, el cimiento que falta, la capa que se saltó porque parecía menos urgente que las capas superiores
y que ahora está mostrando sus consecuencias en la estabilidad de lo que se construyó encima sin ella. La tercera pregunta es ¿quién necesitas ser para construir eso? No qué habilidades técnicas necesitas adquirir, no qué recursos externos necesitas conseguir. ¿Quién necesitas ser? ¿Qué versión de ti mismo tiene la arquitectura interna necesaria para edificar lo que tienes por delante? Esta pregunta conecta de forma directa con lo que establecimos en el primer capítulo y que recorrió de forma transversal cada uno de los capítulos siguientes. La identidad primero. La acción como su consecuencia natural. Cuando tienes claridad sobre quién necesitas ser para construir lo siguiente, el proceso de convertirte en esa persona tiene una dirección que ninguna lista de tareas puede reemplazar. La resolución de los 3 open loops. Al inicio de este audiolibro, prometí 3 revelaciones que serían entregadas en el momento correcto. Ahora que tenemos la vista completa disponible, es el momento de honrar esas promesas con la precisión que merecen. La primera revelación fue el error exacto que comete el 99% de las personas cuando intenta construir disciplina. Lo viste en el segundo capítulo, pero merece ser nombrado con toda su claridad aquí en la vista desde arriba. El error no es la falta de fuerza de voluntad, ni la ausencia de carácter, ni ninguna deficiencia personal. El error es usar combustible equivocado. Es construir desde la obligación en lugar de desde la elección. Es actuar porque el costo de no actuar es mayor que el costo de actuar, que es una posición permanentemente reactiva, en lugar de actuar porque la acción está alineada con quien genuinamente quiere ser. Cuando cambias el combustible, todo lo que viene después cambia de naturaleza, no el esfuerzo, la experiencia del esfuerzo. Y esa diferencia en la experiencia es lo que determina si la construcción dura una temporada o dura décadas. La segunda revelación fue el momento preciso en que la disciplina deja de requerir esfuerzo consciente y se vuelve automática. Lo exploramos en el cuarto capítulo, pero la vista completa permite añadir algo que no era evidente entonces. Ese momento no ocurre en un día específico ni en una hora marcada. Ocurre de forma gradual y silenciosa mientras la consistencia se acumula. Y el indicador más confiable de que estás cerca no es que el proceso se haya vuelto fácil, es que el proceso se haya vuelto familiar de la misma forma en que un trayecto que recorres todos los días se vuelve familiar. Todavía requiere atención. Todavía pueden ocurrir imprevistos, pero la orientación básica ya no requiere el esfuerzo de navegación que requería la primera vez. Cuando el esfuerzo pasa de ser esfuerzo de navegación a ser esfuerzo de avance, llegaste al umbral del punto de consolidación. La tercera revelación fue la pregunta de 7 palabras que separa a las personas que se cumplen de las que se fallan. Después de todo lo que hemos construido juntos en este audiolibro, esa pregunta puede formularse con toda su claridad. La pregunta es esta: ¿quién soy cuando nadie está mirando? No quién quieres ser. ¿Quién eres de hecho en los momentos donde no hay consecuencia externa de ningún tipo? Donde el costo de ceder es prácticamente invisible. Donde la comodidad está disponible sin que nadie lo sepa ni nadie lo penalice. La respuesta honesta a esa pregunta describe con exactitud absoluta el estado real de tu arquitectura de constancia. No el estado que describes cuando alguien te pregunta cómo vas, el estado que está construyendo de forma acumulativa y silenciosa la versión de ti mismo que vas a ser en 5 años. Esa pregunta no es una trampa ni una acusación. Es la pregunta más útil que existe para orientar la construcción. Porque cuando la respuesta a esa pregunta y la identidad que declaraste en el primer capítulo empiezan a coincidir de forma consistente, significa que la arquitectura está consolidándose en las capas donde importa, en las capas que nadie ve, pero que sostienen absolutamente todo lo que está visible desde afuera, lo que sabes ahora que no sabías antes. Hay una diferencia entre la persona que empezó este audiolibro y la persona que está en este momento leyendo estas palabras finales. No porque la información cambie a las personas de forma inmediata, ni porque escuchar o leer algo sea suficiente para transformar el comportamiento cotidiano, sino porque la comprensión que construiste a lo largo de estos capítulos cambió el marco desde el que percibes tu propia relación con el esfuerzo, la constancia y el carácter. Ahora sabes que los días donde cedes no son evidencia de que eres defectuoso. Son información sobre qué capa de la arquitectura necesita refuerzo.
Ahora sabes que los días donde la motivación no aparece no son obstáculos a la disciplina. Son exactamente las condiciones en las que la disciplina real se demuestra y se construye con los materiales más sólidos disponibles. Ahora sabes que el punto de consolidación llegará si la consistencia se mantiene el tiempo necesario, que ese tiempo es variable y que la razón más costosa para no llegar ahí no es el fallo, sino el abandono. Ahora sabes que la adversidad que sacude los cimientos no destruye la estructura, si la estructura tiene capas reales y redundancia incorporada. Ahora sabes que la inversión del flujo, ese estado donde la estructura trabaja para ti, no es un regalo ni un accidente. Es el resultado predecible de una construcción correcta sostenida el tiempo suficiente. Y ahora sabes algo más que no estaba explícito en ningún capítulo individual, pero que emerge de la vista completa. Que la arquitectura que estás construyendo no es solo para ti. Cada persona que se construye de forma sólida desde adentro, crea un punto de referencia en el mundo que antes no existía. Una demostración viva de que es posible sostenerse cuando la presión es alta, de que es posible cumplir sin que nadie te supervise, de que es posible construir desde la elección en lugar de desde la obligación. Esas demostraciones vivas son los materiales que otras personas usan para construir sus propias estructuras. Tu solidez, completamente independiente de cualquier acción explícita de tu parte, ya es un aporte al mundo. Simplemente siendo quien decide ser cuando nadie mira. El edificio que eres, si llegaste hasta aquí, algo en tu interior, ya no está en el mismo lugar donde estaba cuando comenzaste. No porque este audiolibro sea mágico, no porque las palabras tengan poder transformador por sí mismas, sino porque dedicaste tiempo real a un proceso de comprensión que la mayoría evita. Preferiste la incomodidad de examinar con honestidad cómo funciona realmente la disciplina sobre la comodidad de seguir esperando que algo externo te la entregue lista para usar. Y esa preferencia, esa elección de entender, en lugar de simplemente desear, ya es en sí misma un acto de la arquitectura que hemos construido juntos. Ahora viene la pregunta que determina si todo lo que aprendiste se convierte en un edificio real o se queda en planos guardados en un cajón. ¿Qué vas a hacer mañana? No en algún lunes próximo. No cuando las condiciones sean mejores. Mañana, con exactamente las condiciones que tendrás mañana, que no serán perfectas y no necesitan serlo. Con la energía que tendrás mañana, que será la que es y no otra. Con el tiempo disponible que tendrás mañana, que tendrá interrupciones y fricciones y los imprevistos ordinarios de una vida real, con complejidad real. ¿Qué vas a hacer mañana que no requiera condiciones perfectas para ocurrir? ¿Qué ladrillo mínimo y concreto vas a colocar que confirme de forma irrefutable que estás construyendo y no simplemente planeando construir? Esa es la única pregunta que importa ahora mismo. El viaje que recorrimos. Comenzamos con una pregunta que muchos cargan, pero pocos se atreven a formular con honestidad. ¿Por qué la disciplina falla? No en los otros, en uno mismo, en los intentos repetidos de sostener algo que importa y que una y otra vez colapsa en el primer mes, en la primera semana difícil, en el primer día donde las condiciones no son las que se necesitaban para que el sistema frágil que se había construido pudiera funcionar. Y encontramos la respuesta no en la falta de fuerza, ni en la ausencia de carácter, sino en la ausencia de arquitectura, en la confusión entre motivación y estructura, en el uso de combustible equivocado, en la ignorancia de las microdecisiones, en la expectativa incorrecta sobre cuándo debe llegar el punto de consolidación, en la falta de preparación para la adversidad, en la dirección que nunca fue genuinamente tuya aunque la usaras como motivación durante años. Todo eso lo desmontamos. Todo eso fue reemplazado por comprensión real y por herramientas concretas que no dependen de estados emocionales favorables para funcionar. Ahora tienes los planos. Tienes el conocimiento de los materiales. Tienes la comprensión de las capas y del orden en que se construyen, y de las señales que indican que cada capa está sólida, antes de seguir añadiendo peso encima. Lo que hagas con eso, depende únicamente de ti. El plan de acción que comienza hoy. Acción inmediata primera. Esta noche, antes de dormir, escribe en papel físico o en cualquier espacio de escritura que uses regularmente una sola declaración de identidad. No una lista de objetivos, una declaración de quién eres en relación con la constancia. Puede ser tan simple como soy el tipo de persona que hace lo que dice. Puede ser más específica. Lo importante es que esté en tus propias palabras,
que se sienta genuina y no prestada de ninguna narrativa que hayas consumido antes, y que esté escrita de forma que puedas leerla mañana por la mañana como el primer punto de contacto con la arquitectura que estás consolidando. Acción inmediata segunda. Identifica una sola acción que quieras sostener durante los próximos 30 días. No la más ambiciosa, la más honesta, la que genuinamente elegirías si nadie te observara ni te evaluara. Define la versión mínima de esa acción que puedes garantizar incluso en el peor día posible. Define el momento exacto del día donde ocurrirá. No cuando tengas ganas. La hora específica, y decide ahora que esa hora no está disponible para negociación durante los próximos 30 días. Acción inmediata tercera. Crea un registro visible de ejecución para esos 30 días. Puede ser tan simple como un papel en la pared con 30 espacios donde pondrás una marca cada día que la acción ocurra. No porque el registro en sí mismo construya disciplina, sino porque hace visible el patrón que se está construyendo y activa el efecto de continuación de serie que descubrimos en el capítulo 4. Cuando la cadena tiene suficientes eslabones, su inercia trabaja para ti. Acción inmediata cuarta. Esta semana, en un momento de tranquilidad real, hazte la pregunta de diagnóstico de combustible para esa acción que elegiste. ¿Por qué me importa esto en términos de quién quiero ser, no en términos del resultado que quiero obtener? Escribe la respuesta con honestidad y lee esa respuesta antes de ejecutar la acción durante los primeros 7 días. No para generar motivación, para mantener visible el núcleo del cimiento mientras los materiales todavía se están asentando. Acción inmediata quinta. Identifica una persona en tu entorno cuya solidez te inspira genuinamente. No porque tengas que pedirle que te supervise ni que te exija, sino porque la proximidad regular a alguien cuya arquitectura es visible, eleva silenciosamente el estándar que tu mente considera normal. Si esa persona no está en tu entorno inmediato, busca formas de exposición regular a voces y presencias que normalicen la constancia y la solidez en lugar de la excusa elaborada y el estándar que se baja sin costo. La advertencia sobre la resistencia que viene. Hay algo que ocurre de forma casi universal en las primeras semanas después de que alguien recibe comprensión real sobre la disciplina. La resistencia aumenta antes de disminuir, no porque algo esté mal, sino porque algo está bien. Porque la comprensión que ahora tienes hace que cada momento donde cedes sea más visible y más consciente que antes. Ya no puedes ceder de forma inconsciente. Ahora sabes exactamente qué estás haciendo cuando lo haces. Y esa conciencia, antes de convertirse en fuerza, primero se convierte en incomodidad. Esa incomodidad no es una señal de fracaso. Es la señal más confiable de que la comprensión está operando de forma real. Que el sistema de detección de microdecisiones está activo, que las capas que construiste no son solo conceptos abstractos, sino estructuras que tu mente ya está usando para procesar tu propio comportamiento. La respuesta correcta a esa incomodidad no es más información ni más motivación. Es la misma respuesta que funciona en todos los niveles de la arquitectura de constancia. La acción mínima inmediata. Ejecuta algo pequeño y concreto ahora. No para compensar lo que cediste, para confirmar que la construcción continúa independientemente de lo que ocurrió en el último momento difícil. Tu nueva identidad, la persona que existía antes de comprender cómo funciona realmente la disciplina, tomaba sus decisiones desde un lugar de esperanza y presión. Esperaba tener ganas suficientes. Esperaba las condiciones correctas. Y cuando nada de eso llegaba de forma predecible, se culpaba de no ser lo suficientemente fuerte, o lo suficientemente dedicado, o lo suficientemente disciplinado. Esa persona ya no eres tú. No porque haber escuchado este audiolibro te transforme de forma instantánea, sino porque ahora tienes algo que esa persona no tenía. Los planos reales, la comprensión de los materiales, el conocimiento de las capas y del proceso y de las señales que indican que la construcción está avanzando incluso cuando desde adentro no siempre se siente así. La persona que construye desde ese conocimiento no es heroica ni perfecta. Cede en algunos momentos. Tiene días donde la versión mínima es lo único que puede garantizar. Tiene periodos donde la adversidad sacude los cimientos con más fuerza de la que esperaba. Tiene momentos donde la duda es más ruidosa que la certeza. Pero es el tipo de persona que retoma, que repara las grietas con atención en lugar de taparlas con vergüenza,
que sabe que el fallo de hoy no destruye lo que construyó ayer si la respuesta de mañana es la correcta, que confía en el proceso no porque el proceso sea cómodo, sino porque comprende cómo funciona y sabe que funciona. Esa persona está en proceso de convertirse en su arquitectura, ladrillo a ladrillo, microdecisión a microdecisión. En los días ordinarios donde nadie mira y nada parece urgente, y el costo de ceder parece completamente invisible, pero la elección de no ceder está depositando en los cimientos el material más valioso que existe. Antes de cerrar, quiero que hagas algo. Dale me gusta a este video si este audiolibro te dio algo real, no como cortesía, como el primer gesto concreto de la arquitectura que estás construyendo hoy. Suscríbete al canal porque lo que viene en cada nuevo audiolibro fue diseñado con el mismo nivel de profundidad y de honestidad que encontraste en este. Escribe ahora mismo en los comentarios las palabras M.A. Constancia construye mi destino, no como ritual vacío, como el primer ladrillo visible de la identidad que declaraste hoy. Si quieres apoyar este espacio y acceder a contenido exclusivo que profundiza todo lo que aprendiste aquí, la membresía del canal está abierta y es el siguiente paso natural para quien tomó en serio lo que acaba de escuchar. Y si este audiolibro tuvo un valor genuino y real en tu vida, el botón de Super Thanks es la forma más honesta de decirlo y de hacer que más contenido como este siga llegando a las personas que lo necesitan. Tu antigua versión indisciplinada no murió en un instante dramático. Fue siendo reemplazada, capa por capa, por algo más sólido y más genuinamente tuyo. Ese proceso comenzó mucho antes de hoy y continuará mucho después. Lo que cambia hoy es que ya sabes cómo funciona. Y cuando sabes cómo funciona, ya no construyes a ciegas. Construyes con planos reales, con materiales correctos, con la paciencia del arquitecto que sabe que lo que vale la pena edificar no se levanta en un día, pero que cada día que construyes con honestidad y sin negociar lo esencial, te acerca de forma inevitable e irrevocable al edificio que decidiste ser. Ese edificio ya existe en los planos que llevas contigo. Ahora ve a construirlo.